Hola, buenos días a todos, a todas las personas que están ahí conectadas Buenos y días. también las que nos veáis después. Estamos en esta nueva sesión del Foro Juan Burgos, hoy sábado 1 de julio, que estrenamos el primero de los meses estivales. Y bueno, pues venimos de nuevo a disfrutar de la persona que nos acompaña, a profundizar, a formarnos, a darle vuelta a la cabeza. Hoy con una persona que más especialmente quería también para el partido. Antes os digo que, bueno, esta sesión, algunos lo habréis seguido, ha cambiado de fecha, iba a ser el sábado pasado, pero estábamos con la recogida de firmas para poder presentarnos a las elecciones generales y, bueno, y rivalizaba, entre comillas, con esa recogida de firmas y no era sensato, ¿no? Que algunos estuviesen ahí recogiendo firmas y otros estuviésemos, ¿no? Disfrutando de esta sesión. En cualquier caso, pues decidimos aplazarlo, después de hablar con Arturo, ver otras posibilidades y sí queríamos que era bueno tenerla antes de que meternos más Ley de en cooperación. verano y demás. Os voy a pedir que silenciéis vuestro audio, ¿vale? Esta sesión es abierta del Zoom, sí lo he hablado con Arturo, con nuestro ponente, y pues os da la posibilidad a todos de hablar, pero os pido que desconectéis el audio pues para que no interfiera con lo que vais a escuchar por parte de Arturo. Si alguien después al final, en un momento de preguntas, quiere conectar su audio para hacer la pregunta en viva voz, pues bienvenidos, ¿vale? Bueno, pues este es el Foro Juan Burgos. Creo que a la mayor parte de los que estáis conectados ahora mismo pongo cara o nombre y por lo tanto sabéis de qué va, pero no quita que haya gente que sea nueva y también, como sabéis, lo grabamos y después esto se ve mucho más grabado que en directo. De hecho, hoy posiblemente por ser el 1 de julio, por haber cambiado de fecha, pues no vamos a tener todas las personas que puede haber tenido en cualquier otro momento y más con el tema, el interés que concita el tema que nos trae, pero lo grabamos para que se pueda ver después y estamos teniendo pues una pegada buena, ¿no? A través del canal de YouTube. Y como hay gente que igual no sabe de qué va esto, pues siempre dedicamos unos primeros minutos a presentar el Foro Juan Burgos, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a compartir pantalla y algunos yo lo había escuchado, lo sabéis, y otros pues serán nuevos, ¿vale? Bueno, pues estamos en el Foro Juan Burgos, eh, que es un foro formativo propuesto por el Partido por el Mundo Más Justo, que algo tiene que saber también las personas que nos escucháis. Y es que no sois del partido porque está abierta a cualquier persona interesada en el tema del día. Y Juan Burgos es el nombre que lleva este foro por esa cara que veis ahí, esa caricatura de Juanito Burgos, a quien Arturo también conocía y quería, ¿verdad? Que es un militante del partido que murió ya hace 5 años, después de 2 años de lucha, ¿no? Contra una enfermedad, y jovencillo y que era para nosotros era muy inspirador, era de Granada y bueno, su talante, su forma de ser, ¿no? Pues era muy del partido. También era una persona muy preocupada por su propia formación y por la formación como herramienta de transformación, de diálogo social, de construcción política. Bueno, pues qué mejor que poner el nombre a este foro que el de Juan Bosch, ¿no? No puedo eximirme, aunque este foro es formativo, pero me tenéis que perdonar que haga un parón bueno, para deciros que a nivel de partido, pues estamos metidos en esta campaña electoral de 23 de julio. ¿Bien? Nos ha pillado muy a contrapelo, después de gastarnos mucho en las municipales, donde triplicamos nuestro resultado con respecto a los comicios anteriores, con lo cual un muy buen resultado, creciendo todavía, pero después de la convocatoria del presidente de la elección siguiente, pues sabéis que hemos tenido que recoger avales por todo el territorio español. 41.000 avales nos pedían para poder presentarnos por las elecciones generales, es un requisito legal desde el año 2011 que los partidos extraparlamentarios tengamos que recoger firmas, de personas que no que ni siquiera nos voten, sino que no les importa que nos presentemos, ¿no? Que nos den permiso. Nos parece una barbaridad, pero bueno, nos tenemos que seguir someter a esta imposición legislativa y así hacemos. Y bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Y muchos de los que estoy aquí habéis dejado muchas horas en la calle recogiendo firmas y el caso es que lo hemos conseguido. No por todas las provincias españolas, pero sí por 40 que nos dan posibilidad de tener anuncios gratuitos en la televisión y la radio pública. Y eso solo lo han conseguido 8 partidos. El poder presentarse por 40 provincias más. Algunos sin firma, los que ya tienen representación, y de los que no tienen representación, junto a nosotros un par de ellos más, ¿no? Pero somos entre los 8 partidos que más, en más provincias vamos a estar presentes, ¿no? Y aquí tenéis ya la foto de nuestra candidata al Congreso, Raquel Torrejón, que igual está también entre nosotros, ¿vale? Pero esta va a ser nuestra cabeza de lista después de una primaria.
y bueno, esperemos que tenemos una candidata ideal y que va a hacer una campaña bonita, buena, difícil por el momento, por las circunstancias, como siempre, pero yo también, pero para nosotros va a ser también un reto bonito, ¿no? Bueno, pues por ahí, este paréntesis, cierro el paréntesis y vuelvo a esto del Foro Juan Burgo, que se inscribe dentro de otros itinerarios formativos del partido. Tenemos el kit básico del afiliado, pues para que las personas que se afilian sepan en una hora algo más de qué es el partido, de su estructura, de qué hacen, de cómo nos organizamos, de nuestro relato ideológico, ¿no? Después tenemos una formación un poquito más amplia para militantes, para personas que no solo están afiliadas, sino que van a participar del partido de una forma más continua, más asidua, y son 4 sesiones a lo largo del año. Y tenemos 3 foros Juan Burgo, que son sesiones abiertas, ¿eh? Como decía al principio, para cualquier persona que tenga interés en el tema en el que se trata. Además, teníamos previsto abrir una escuela de verano, y lo íbamos a hacer estos días. Este fin de semana es la fecha que habíamos previsto para tener una escuela de verano, empezando el jueves, viernes, sábado y domingo, pero pues la convocatoria de las elecciones obviamente nos hizo concentrar la fuerza en la convocatoria en sí, las elecciones. De hecho, teníamos ya un tema y teníamos un ponente bastante interesante y que seguro que hubiese convocado a muchas personas. Pero bueno, ahí está, nos hemos dejado ahora mismo en stand-by, no sabemos cuándo lo retomamos, si ya para el curso que viene o buscaremos una fecha, ¿no?, diferente, aunque no sea ya de verano, sea de otoño, está todavía por ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, fue una de las consecuencias de, ¿no?, de esta convocatoria de elecciones después de las municipales y autonómicas. En este foro Juan Burgos hemos tocado muchos temas, siempre son temas obviamente que a nosotros nos atraen de forma particular, pues, por nuestras propuestas políticas o por nuestro crecimiento interno, las cosas que estamos tratando y que generan discusión, intercambio, formación, necesidad de profundización en nuestras bases, ¿vale? O también temas que a nivel social tenemos que tienen algún tipo de interés, ¿no? Y conectan obviamente con los nuestros. El primero de todos estos foros Hamburgo, que fue en octubre del 2021, es el que nos dio Javier Palop, y lo traemos siempre que yo presento el foro cada día porque es muy paradigmático para nosotros. La primera sesión, y fue casi al azar, ¿no? Después nos dimos cuenta bueno, de lo significativo que era, fue por una cultura ciudadana del perdón, perdón, y contra la economía política del otro, ¿no? Y esa política estamos haciendo nosotros de por un mundo más justo, ¿no? Ser capaz de salir de la enemistad, de bueno, la polarización, del enemigismo y trabajar en otra clave, ¿no? Creemos que es mucho más constructiva y necesaria. En las sesiones que hemos tenido este curso, el 22-23, son estas. Estuvimos con Sebastián Mora, que fue secretario general de Caritas Española, que nos habló de trabajar por el bien común desde y con desde la perspectiva de los más frágiles. Tuvimos a Amelia Tiganos, una activista feminista que es superviviente de la trata, y nos habló de la postura abolicionista contra la prostitución. Tuvimos a Marta Higuera, que nos habló del tema de los independientes dentro de la política y de los partidos políticos. A Enrique Lluch, que nos habló de una economía para cambiar el mundo, la economía de lo suficiente, ¿no? Ese nombre más o menos le fuimos dando a esta propuesta que le hacía, la economía de lo suficiente. Tuvimos una sesión diferente, hemos tenido ya el año pasado, tuvimos otra también, que no era tanto un solo ponente, sino varias personas que juntamos pues, para hablar de un tema, y en este caso fue el aborto, un diálogo sosegado necesario, 4 personas, 2 de cada una de las posturas, más el no, más el sí, y fue bonito porque supone también una raya en el agua, esto de que seamos capaces, además como partido, generar un espacio de diálogo sereno, ¿no?, y conciliador. Después todavía queda, como no, avanzar, ¿no?, para cómo conciliar las posturas o llegar a hacer propuestas, pero ya fue un paso bonito y nos hemos citado para seguir profundizando, como digo, en ese tema. Tuvimos también en marzo a María del Mar Magallón, que es la ex directora de la Fundación Alboa, que nos habló de mirar al sur para transformar el norte. El sur, que es un tema para nosotros nuclear. El partido incluso nació con esa vocación primera de mirar al sur, incluso africanista, que decíamos. Se amplió esa mirada, hablamos también de exclusión, de pobreza aquí y de estilo político, de rigor, respeto y fraternidad, pero esta mirada al sur no la perdemos nunca. Tuvimos también al abrir una sesión sobre las relaciones entre Marruecos y España, un país vecino, pues cómo construir una política fraterna entre estos países vecinos, con un doctor en Historia y Ciencias Políticas, además director de una revista que trata mucho estos temas. Y la última sesión, la de mayo, justo el día antes de las elecciones municipales, fue con Virginia Domingo, que es la presidenta de la Asociación Española de Justicia Restaurativa, doctora en Derecho, y nos habló de eso, de justicia restaurativa, ¿no? Fue muy bonito. Todas estas sesiones las tenéis grabadas en nuestro canal de YouTube y se pueden ir viendo a posteriori, como digo, suelen tener bastante más
más acogida. Es verdad que la última, que ya están siendo vistas sin que la difundamos demasiado, todavía no la hemos publicitado y no hemos dado mucha difusión, por lo que decía, ¿no? Por las municipales y por la elección ahora que tenemos encima de la mesa. Y antes de pasar a la de hoy, sí os quería decir que este tema que vamos a tratar hoy, el de la cooperación internacional o la ley de cooperación, pues también es un tema que hemos tenido presente más veces, ¿no? El año anterior, por ejemplo, hablamos de toda la deuda internacional con Afganistán, ¿no? A raíz de la retirada de la presencia en Afganistán, pues tuvimos a Ignacio Álvaro Benito, que fue ex coordinador de la ECI, Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Afganistán, ¿no? O sea que no es la única vez, la de hoy, la que vamos a tocar temas de cooperación internacional. Y a eso vamos a encontrarnos con este buen hombre, con Arturo Angulo Urarte, que nos va a hablar de los desafíos de la nueva ley de cooperación para el desarrollo y la solidaridad, cuando ya está programada esta sesión hace mucho tiempo, pero la última vez que hemos hablado, viendo esto que viene de las elecciones, no sabemos cómo van a quedar el nuevo gobierno, pues decía Arturo, y supongo que de eso hablará, que también todo esto está mucho ahora por ver, ¿no? Cómo se implementa y qué ocurre, ¿no? Pero en cualquier caso, quizás es muy necesario saber, ¿no? Qué es lo que está ahora mismo aprobado y cómo situarnos. Siempre aprovechamos, siempre cuando viene una persona, aprovechamos y le decimos a alguien que nos presente a esta persona, que no sea yo, así pues hay más voces. Y hoy vamos a tener el gusto de que a ti, Arturo, que ahora también lo veréis un poco más grande, te va a presentar una persona, bueno, en el partido te queremos mucho, mucha gente, pero hay una persona que te quiere mucho también, una de ellas, y es la que nos va a presentar quién es, ¿vale? A ver, a ver, a ver, es Carmen Rodríguez. Pues Carmen, dinos quién es Arturo. Carmen es afiliada del partido de Madrid, ya militante hace mucho tiempo y ha compartido con Arturo pues, muchas cosas, ¿no? Ilusiones, sueños, trabajo, asamblea, bueno, un montón de cosas. Así que mejor que tú para que nos diga, ¿no? Algo de esta persona. ¿Quién es Arturo? Preséntanos, Arturo, Carmen. ¿Se me oye? ¿Tengo bien? ¿Se te oye bien? Vale. Buenos días a todos. Pues una alegría que me ha dado Luis esta mañana. Oye, ¿quieres presentar a Arturo? Digo, "Oh". Yo me acababa de abrir el ojo porque anoche me acosté muy tarde, pero digo, por supuesto que sí, un honor. Y lo que puedo decir de Arturo, aparte de que os voy a leer lo que publica la página de la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, las ONGs de desarrollo, donde actualmente es responsable Arturo de incidencia política. Pero antes de eso os digo que, bueno, le conozco desde hace efectivamente tantos años. Yo estaba en aquellos momentos, me ocupaba de los listados del partido, de cosa burocrática. Y entonces, pues no sé por dónde me vino la información de un tal Arturo Angulo, y le llamé, oye, que es que alguien tenía sus datos y me dijo, acabo de a ver si te puedes afiliar al partido este, porque tal. Dice, sí, sí, pero déjame que es que acabo de venir de Guatemala y estoy aterrizando. Y es que siempre ha estado de cooperador y siempre preocupándose más que nada de los países del sur. Y que una vez, ya unos años más tarde, coincidí con su madre en uno de los actos del partido. Su madre también es afiliada, creo, ¿no? Es afiliada tu madre. Sí, Bueno, sigue, sigue. sí, sigue. Bueno, pues me contó que ya desde muy pequeñito, conversaciones de madres, porque Arturo tiene la edad de mi hija la mayor. Y me dice que ya desde jovencito le preocupaba el tema del hambre en el mundo y que por eso se eligió la ingeniería, ¿cómo se dice? Ingeniero agrónomo. Y por eso eligió esa, esa carrera. Y ya, para no entretenernos más, os paso a leer lo que os he dicho de la presentación que hace de él la página esta de
la coordinadora estatal de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Ingeniero agrónomo, especializado en políticas públicas. Durante 15 años ha trabajado para las Naciones Unidas en el impulso de programas y políticas vinculadas con la alimentación, la agricultura y la sostenibilidad en países como Angola, Nicaragua, Guatemala y Honduras. También fue coordinador adjunto de la oficina de la FAO en España. Se mantiene ligado al sur global, manteniendo lazos periódicos con los procesos y personas, escapando para allá siempre que puede para no perder suelo y perspectiva. Su plato preferido, el compartido desde el corazón, y si puede ser, comido con las manos. Multiactivista, convencido de que todo suma para el cambio, lo pequeño, lo mediano y lo grande, lo local y lo global, el aquí y el allá. Cree que la política es un espacio imprescindible para dar respuesta a los retos de nuestro tiempo. Además, indagando algo más en su extenso currículo, vemos que ha desempeñado tareas como la de consultor del área de cooperación sectorial de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, analista del desarrollo de políticas alimentarias urbanas en ciudades españolas de la FAO, consultor sobre el derecho a la alimentación en Guatemala y Nicaragua de Cáritas Española, o responsable de la publicación sobre mujeres parlamentarias en la lucha contra el hambre del Parlamento Europeo. Entre sus muchas publicaciones también destacamos algunas como Que no haya sido en vano, guía de preguntas para construir otro mundo posible tras el COVID-19. Queremos un mundo donde la alimentación sea saludable y sostenible. Otro, 15 vueltas al sol para una transformación imprescindible. Una mirada desde la FAO, España y los ODS 2 y 12. Otra, hambre de saber de hambre. Los programas PESA en Centroamérica. 15 años de cooperación para la seguridad alimentaria y nutrición. Logros y lecciones aprendidas. O sea que ya veis que el tema le es conocido profundísimamente. Por último, entre quienes más le conocen, afirman que es una persona buena, leal, comprometida, profunda y alegre, buen conversador, con una extraordinaria capacidad de acumular saberes, pedagógico, cercano y humano. Y yo personalmente doy fe de todo ello y de su extraordinaria sensibilidad. Y sin duda, una de esas personas que necesitamos para construir un mundo más justo. Ya está. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Haber tenido también la oportunidad que se ha hecho aquí presente de Arturo, que seguro que ha hecho de ilusión, ¿verdad, Arturo? Y ya dejamos con él, dejamos con Arturo para que nos proponga la nueva ley de cooperación para el desarrollo y la solidaridad, que nos lo dé a conocer y que diga todo lo que quiera sobre ello. Conforme él vaya hablando, si tenéis preguntas, os invito a ponerlas en el chat para después trasladársela a Arturo, ¿vale? Aunque al final lo recordaremos también. Arturo, te voy a poner ahora ya como anclaje principal para que tú seas la edición principal y ya tú compartes pantalla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Carmen, que a unos le emociona escucharos, muy generosos, y un placer estar acá en esta sesión de Juan Burgos y recordando a Juan, ¿no? Que como comentabas, Luis, la verdad es que era una persona buena, muy buena gente, muy inquieto y siempre también en la búsqueda del diálogo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar, además es bueno, ¿no? El que se traten, bueno, viendo un poco el panorama de todos los temas que se han tratado durante el foro, pues recalcar, ¿no? Que se tratan temas importantes, ¿no? Se ponen cosas en la mesa que no siempre están de actualidad,
aunque son de actualidad real, o sea, son los temas importantes donde nos jugamos el destino del mundo y el destino de nuestras sociedades, pero que muchas veces están fuera de los titulares principales, ¿no? Os hablo hoy como, pues eso, como me presentabais, como responsable de políticas de cooperación de la Coordinadora de ONGs, que la verdad es que, bueno, la que llevo durante el último año y que la verdad es que es un espacio fascinante y más en este contexto sobre el que vamos a hablar, de reforma de la cooperación española, ¿no? Y, y bueno, quería antes de empezar a soltar un poquito la exposición, porque bueno, estos son jornadas de formación, entonces también una de las inquietudes o de los objetivos es transmitir, ¿no? Porque muchas veces hay como nos cuesta ligar, ¿no? La parte de institucionalidad, nuestra parte emocional, nuestros compromisos personales o organizacionales, y a veces como que cuesta mucho generar vínculos, ¿no? A veces hay como un descrédito de la parte institucional y decimos, va, las cosas no se pueden hacer desde lo institucional y vamos a hacerlo nosotros, con nuestros amigos, en nuestros espacios. Y otras veces nos da como la cuenta de decir, bueno, pero es que los grandes problemas los tenemos que tratar de manera global, vale. Entonces relativizamos lo otro y bueno, creo que es importante que conozcamos, no desde un hecho de decir, bueno, es que esto es bueno o es malo, es lo que es y es donde estamos y es en lo que intentamos avanzar. Y es importante conocerlo para saber las oportunidades que hay, ¿no? Para saber dónde está la cooperación española desde un punto de vista institucional, para saber o intuir dónde podemos empujarla, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué apuesta podemos tomar o se puede tomar tanto individualmente, tanto como organizaciones de la sociedad civil, tanto como partidos políticos, tanto como ciudadanos, ¿no? Entonces, mi idea era, sobre todo, como pone el título, transmitiros se aprobó una nueva ley de cooperación en el mes de febrero. ¿Qué dice esa ley? ¿Cómo se construyó? ¿Qué implica? Bueno, puede que parecer algo no demasiado atractivo cuando nos ponemos en temas legislativos, institucionales, pero vamos a intentar hacerlo lo más divertido posible. Y los retos que nos vienen por delante, ¿no? Y bueno, y también pues contaros pues un poco las tripas de los procesos, ¿no? Que creo que eso son cosas que no siempre tenemos la oportunidad de conocer y yo creo que es importante para entender contextos, para entender oportunidades, para generar empatías, etcétera, ¿no? Pero antes de entrar en materia, sí que me gustaría, ya que además se puede participar, realizar preguntas online o preguntar físicamente, o sea, vamos, oralmente, si dentro de este contexto tenéis alguna inquietud a priori que queráis que salga o sea, que aparezca. Luego puede haber preguntas posteriores, pero bueno, si hay alguna cosa a priori que digáis, es que yo tengo mucha inquietud por saber algo al respecto del sistema de cooperación español, de alguna cosa específica sobre la coordinadora, sobre la ley, sobre tal, pues lo podáis ponerlo sobre la mesa. No sé. Nos está dando la oportunidad de que ahora, antes de empezar, que digamos Sí. si queremos que trate algo, ¿no? Pues animaros si hay alguna persona que coge el testigo de Arturo y quiere que él ya tenga presente desde el principio alguna inquietud o preocupación. Pregunta. Y si no, pues bueno, seguro que al final también salen. Ahora no te escuchamos, Arturo. Me he silenciado sin querer, ahora me he vuelto a tal. Voy poniendo la presentación. Todavía si hay alguien que tiene una preinquietud, que se sienta libre. Luego no sé si puedo ver el chat, porque como tengo ahora la presentación puesta, no sé si me aparecen exactamente, pero bueno, cualquier cosa, Te voy Luis, diciendo yo. me vas diciendo. Bueno, hay un montón de desafíos que se abren, ¿no? Con la nueva ley de cooperación. Pero creo que es importante que primero nos ubiquemos por qué una ley de cooperación,
dónde estamos, España qué ha hecho en cooperación históricamente. A ver que esto no se me mueve ahora. Quería también comentaros para que también a nivel pedagógico sepáis un poco desde la coordinadora qué se hace al respecto, cómo se articula, qué se ha propuesto, cómo se ha trabajado, dónde estamos ahora y hacia dónde podríamos ir. Esto no me ha dado tiempo a traducirlo porque estuvo curioso. Hace como 2 o 3 semanas los búlgaros están planteándose hacer también una nueva ley, y entonces nos pidieron que les contáramos un poco cuáles habían sido las claves del proceso de la cooperación española, para que veáis que también hay vínculos. Hay un espacio a nivel europeo que se llama Concord, que es la agrupación de todas las ONGs, de las plataformas de ONGs de todos los países miembros de la Unión Europea, y aparte las ONGs que son más amplias, yo sé, por ejemplo Oxfam o tal, que tiene una dimensión internacional, también participan en ese espacio, ¿no?, que se llama Concord. Y desde ahí se hacen también incidencia en el ámbito de la Unión Europea sobre las políticas de cooperación, ¿no? Es la importancia que tiene la conexión, porque estas cuestiones tienen un ámbito nacional, pero también tienen un ámbito, sobre todo, global o internacional, ¿no? Entonces, les comentaba el otro día a los búlgaros, porque ellos están como empezando, ¿no? O sea, imaginaros, no tienen pues una agencia, etcétera. Les comentábamos que, bueno, que en España también hemos vivido un proceso relativamente parecido. Hasta 1983, para que nos hagamos a una idea, España era país receptor de ayuda. O sea, no colaborábamos con otros países. Bueno, habría misioneros, habría organizaciones que hacían alguna ayuda en algunos países, pero desde un punto de vista institucional, como Cooperación Española, puede que hubiese alguna relación con América Latina, había un instituto con América Latina para algunas colaboraciones, pero a nivel del CAD, del Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo, no aparecíamos como país donante, sino como receptor. Bueno, eso pues después de todo el proceso histórico que ha tenido España, después de la guerra civil, lo que costó entrar en Naciones Unidas, y la relación de mayor pobreza de España respecto a otros países de su entorno, ¿no? Pero en el 83, y ya con la entrada de la Unión Europea, empezamos a ser país donante. En 1987 se generó la Agencia Española de Cooperación Internacional, que ahora se llama de cooperación, le hemos puesto una D de desarrollo al final, pero ahí se generó en el 87. Muchos os acordáis y participasteis activamente. Yo todavía era chaval y lo recuerdo como no muy... O sea, lo recuerdo, pero no fui muy activo en ese proceso todavía. El movimiento 07, ¿no?, que empezó como en 1994 y fue un proceso social muy amplio, con acampadas desde distintos ámbitos de la sociedad, y eso generó un medio de cultivo de alguna manera para que en 1998 se aprobase la primera ley de cooperación internacional, la primera ley de cooperación al desarrollo. O sea, se generó una legislación específica al respecto. Si os acordáis, en 1998 estaba gobernando José María Aznar. Fue una ley que contó con la aprobación de todos los partidos políticos. O sea, para que veáis que hay veces que los partidos políticos se ponen de acuerdo y votan a favor, y cuando están en la oposición también votan a favor, aunque haya otro gobierno que lo proponga. O sea, que no siempre se tiene que dar, o sea, que esa lógica de política de yo tengo que votar en contra no siempre se ha dado y no siempre se sigue dando. Entonces, votaron en un gobierno de José María Aznar, Izquierda Unida votó a favor, ¿no?, por ejemplo. O sea, que veamos estos contextos. Esa política de 1998, esa ley, pues se fue desarrollando con mayor o menor fuerza. Probablemente el momento de mayor intensidad de crecimiento de la cooperación española se dio en la primera década, probablemente de 2004 a 2010, en parte, estuvo en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue donde hubo una mayor intensidad, tanto en el crecimiento en términos de financieros, o sea, de crecimiento de la ayuda per se, como en una apuesta probablemente más clara de expansión de la Agencia Española de Cooperación. Se crearon oficinas de cooperación en muchos de los países con los que se estaba colaborando, y bueno, luego pues se puede hacer un balance
bueno, pues a veces se dice que igual se creció demasiado, que no estaba muy articulado en algunas cuestiones, qué tal, pero bueno, realmente hubo una voluntad política clara, institucionalmente hubo una Secretaría de Estado específica de cooperación, bueno, hubo avances importantes hasta 2010, en el que se había llegado a un 0,45, nuestro compromiso era del 0,7%, que todos aquellos movimientos se llegó al 0,45, y ahí pues empezó una reducción brutal de la cooperación. O sea, aquí veis en la parte de la derecha cómo había ido creciendo en ese gráfico, cómo había ido creciendo del 0,20 en el que habíamos estado en los años 90 a ese 0,45 en los primeros 2000, y ahí hay una reducción brutal, casi de algunas partes de la cooperación, de las que no eran obligatorias, porque nosotros cuando nos contamos estamos contando lo que damos a Europa y luego Europa da de cooperación. Eso no lo estamos contando como AOD y eso por narices lo teníamos que dar. Entonces, quitando lo que era obligatorio, reducimos un 90% casi prácticamente. O sea, es tremendo. O sea, fue la política que más se redujo probablemente a nivel estatal con la crisis del 2010. Con unas ciertas presiones de la Unión Europea al respecto, pero también fue una decisión también política, que se podía haber hecho de una forma o se podía hacer de otra, tanto en los ámbitos autonómicos como locales como en el estatal. Y ahí pues hubo una reducción, hubo un cierto discurso de que se iba a hacer más con menos, pero bueno, realmente se hizo menos con menos, o mucho menos con menos, ¿no? Y eso pues ha generado lo que desde la coordinadora y desde otros ámbitos hemos llamado la década perdida de la cooperación. O sea, de 2010 a 2020 se ha denominado así, porque bueno, pues desde una senda de crecimiento, de desarrollo, de incremento, de formación de personal, de fortalecimiento institucional, se pasó a una reducción presupuestaria, reducción de personal, debilitamiento de la Agencia Española de Cooperación, con lo cual sus capacidades se han reducido muchísimo, reducción del financiamiento en las convocatorias a las organizaciones de la sociedad civil, en el plano internacional una relación mucho más débil con los organismos multilaterales. Sí que a veces a nivel de discurso decimos, sí, estamos en el ámbito multilateral, pero luego, no sé, yo os comparto que, por ejemplo, con la FAO, que me tocó trabajar, se pasaron de que España aportase anualmente alrededor de unos 60 millones de euros a estar en 14 millones, y esos 14 millones porque 12 eran obligatorios y era la cuota que tenías que dar porque tienes que darla como país miembro de las Naciones Unidas, pero de extraordinario, digamos, 2. O sea, se bajó a bajo mínimos. Y eso, pues es verdad que a nivel social no ha habido una gran contestación al respecto. Y hemos dado por hecho de que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque no cooperemos. Y eso a veces, cuando ahora vemos los resultados de por dónde va el desarrollo de la Agenda 2030 y que no estamos consiguiendo los objetivos, pues en parte es porque muchos países del mundo, y en especial España, pues no hemos contribuido lo que teníamos que contribuir. Y eso genera lo que estamos viendo en el ámbito internacional, en parte, ¿no? Que no haya procesos de equidad, que no haya procesos de una gobernabilidad y de un sentimiento de que en los países que tenemos cierta capacidad estamos ahí para apoyar de una manera justa. Y bueno, eso es para que nos lo miremos, ¿no? Otro punto importante que también se dio es que, sabéis, para guiar un poco las líneas de por dónde va la cooperación española en términos institucionales, se genera un plan director que se llama, ¿no? Y entonces cada 4 años se hace un plan director en el que se dice cuáles van a ser las prioridades de la cooperación. Entonces, el quinto plan director que se aprobó en 2018, pues no tuvo el consenso. Ahí estaba gobernando el Partido Popular y tenía, creo que, mayoría absoluta y pues se aprobó con su voto, pero ni los otros partidos estuvieron a favor. La coordinadora dio un voto en contra al respecto. El Consejo de Cooperación por el que pasan, que ese es un órgano muy interesante del que luego os voy a hablar más, bueno, votó a favor porque la administración pública en la que están los ministerios y con alguna alianza lo votaron, pero con el voto en contra de casi la mitad del Consejo, ¿no? Y casi todos los actores sociales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estábamos llegando hace 3 años en un contexto de debilitamiento tremendo de la agencia, fuga de técnicos, o sea, personal de la ECI que se había ido a otros organismos internacionales, a otros espacios, una capacidad de implementación muy débil y una sensación en general de hartazgo, de quemado por parte del personal, ¿no? Porque era como sin una visión de hacia dónde vamos, sin unos presupuestos, sin una apuesta política.
Aquí vemos algunos de los gráficos donde, por ejemplo, en la derecha vemos nuestra situación de la ayuda oficial al desarrollo en relación respecto al porcentaje del PIB de otros países, y vemos a España que está pues muy en los vagones de cola, ¿no? Y en el de la izquierda, en el que vemos lo que es la ayuda, la evolución de la ayuda bilateral y la multilateral. La bilateral es la que el Estado da a otros estados o a las organizaciones de una manera directa, y la multilateral es la que se da a través de las organizaciones de Naciones Unidas, organismos multilaterales o Unión Europea, que te queda obligatorio por las cuotas. Vemos que la multilateral medio se mantuvo porque era obligatoria en líneas generales, pero la bilateral, que era la que tiene voluntad política, digamos, se redujo tremendamente, que es lo azul, ¿no? Y este es un ejercicio que a veces cuando hablamos de deuda, decimos, ¿qué es la deuda entre unos países y otros? A veces decimos, bueno, claro, yo te fijo un préstamo y tú tienes la deuda para devolvérmelo, pero en términos más amplios, conceptuales, sobre compromisos, si nos ponemos a ver, España hizo el compromiso del 0,7 de una manera en los ámbitos internacionales, de que iba a dar el 0,7 de su cooperación, o sea, de su presupuesto, de su PIB, de su renta nacional bruta, hace ya más de una década. Pero si nos sometemos solo a desde 2010 hasta el momento actual, decimos cuánto dinero y sumamos cuánto dinero no hemos aportado de lo que nos hemos comprometido. O sea, si hemos dado solo el 0,12 y no hemos dado el 0,7, que es 0,70, para que veamos un poco. O sea, el 0,12 no es más que 0,10, no es más que 0,7. Deberíamos a los países del sur 70.000 millones de euros respecto a lo que nos hemos comprometido y no hemos dado. O sea, es 70.000 millones que no hemos dado, que dijimos que íbamos a dar y que nos hemos quedado nosotros y que no hemos aportado. Solo desde 2010. Que esto es algo que, para que veamos en términos de magnitud, que es cercano a lo que se dio de aporte a los bancos en el rescate. Y que, bueno, que a veces seguimos pidiendo deudas a otros, pero sobre compromisos. Si estos 70.000 millones los hubiésemos puesto en desarrollo, pues probablemente hubiésemos solucionado, el hambre no hubiese ido a más en algunos lugares, las relaciones internacionales, algunas guerras no se hubiesen producido, etcétera. No solo España, pero si otros, pues, o sea, los 70.000 son solo de España, pero si todos estuviésemos cumpliendo nuestros compromisos, otro gallo cantaría, ¿no? Podemos ver, y haciendo un poco énfasis en una de las cosas que veíamos como muy debilidades de la coordinadora, es la Agencia Española de Cooperación, que, como os comentaba antes, se ha desfinanciado y se ha descapitalizado en recursos humanos. Y si en el 2008 representaba el 22% de lo que España aportaba, lo transmitía a través de la Agencia Española de Cooperación, bajando enormemente los fondos totales, también bajó el porcentaje de esos fondos totales que se gestionaban a través de la agencia, con lo cual que la agencia pasó a un 8% de la hiperreducción ya que se había dado. Entonces, bueno, la debilidad ha sido tremenda, ¿no? Espérate que no sé, me corre para la próxima. Bueno, sí, ahí hay un grafiquito que podemos ver que la tendencia de los últimos años ha sido ya de cambiar esa tendencia y subir para arriba, ¿no? Y respecto a las organizaciones, de las ONGs, las organizaciones de desarrollo, pues se pasó, fijaros, en 2008, y que el dinero aquí, cuando estamos hablando de millones, los millones de ahora valen menos que los millones de entonces. O sea, porque ha habido inflación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no es lo mismo 195 millones de 2008 que 195 millones de 2020. Pero aún así es que no tenemos los 195, no teníamos en 2020 los 195 millones de dinero que se gestionaba, que se operativizaba a través de las ONGs, de dinero de la Agencia Española de Desarrollo. Se pasó a los 50, o sea, se bajó como 3/4 partes. Imaginaos lo que supuso para las organizaciones de desarrollo una fuente de financiación, la fuente de financiación pública, reducirse a un 75%, ¿no? Y en azul vemos lo que se financia de las administraciones descentralizadas, digamos, lo que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las diputaciones, ¿no? Que también hubo una reducción muy importante.
de más de la mitad, pero fue de la mitad, no fue del 80% como a nivel estatal, ¿no? Y luego vemos que ha habido una mayor recuperación de la descentralizada. Luego entraremos más, pero esos 77 millones es que además no es que digamos hubo una voluntad del Estado de decir quiero aportar 77 millones, sino que es que hay un acuerdo legal que de la X solidaria un porcentaje va para acción social en España y un porcentaje va para cooperación al desarrollo. Y ese porcentaje son aproximadamente esos 70 millones. O sea, que es que legalmente no podían bajar más. O sea, que eso por ley tenías que gestionar eso a través de la Agencia Española de Cooperación, ¿no? O sea, que la voluntad política durante una década ha sido casi cero, ¿no? De aporte presupuestario, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues bueno, desde la que nos encontrábamos, además, bueno, luego ha habido ahí unos años en los que antes del COVID, sabéis que a nivel político, pues hubo ahí gobiernos medio provisionales, que repetición de elecciones, cambios de ministros. Entonces, dentro de cabe, hasta hace 2 años hubo una inestabilidad muy grande en la que se decía que se iban a hacer cosas, pero los avances no empezaban a producirse, ¿no? Porque no había una interlocución clara, no había una claridad política, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, desde las organizaciones se dijo, bueno, queremos hacer una propuesta, queremos ser proactivos, no vamos a quejarnos de decir que todo está mal, vamos a decir qué tipo de cooperación queremos, hacia dónde y vamos a ser ambiciosos. Entonces, bueno, desde la coordinadora se trabajó en una propuesta que se llamó, bueno, con unos diálogos con todas las organizaciones para una cooperación transformadora y se hizo una propuesta de una cooperación española para transformar el mundo. Ay, venga, ambiciosos, ¿no? Y eso, bueno, hay documentos al respecto en los que podéis profundizar. Pero y lo representamos en este arbolito, que éramos conscientes de que para generar esa cooperación transformadora tenía que haber unas raíces con una ciudadanía comprometida, la que teníamos que fomentar, con un papel reforzado de las organizaciones de la sociedad civil en el sur, con una nueva ley, o sea, eran como cosas que eran necesarias para que el árbol tirase para arriba, ¿no? Luego, el árbol tenía que tener un incremento de fondos, o sea, hay un aporte realmente real, una ayuda de ir al 0,7, una arquitectura institucional reforzada, o sea, necesitamos unas instituciones fuertes, articuladas, comprometidas, una agencia fuerte, y luego necesitamos lo que ahí están un poco las hojas, que es qué líneas definen esa cooperación, por dónde queríamos que fuesen, ¿no? ¿Qué creemos que tenían que tener en cuenta, ¿no? Que tenían que incluir enfoques dentro de los desafíos globales a los que nos encontramos. Estamos en un mundo que necesita sostenibilidad. O sea, necesitamos enfoques feministas, necesitamos enfoques de equidad, necesitamos enfoques ecologistas, sostenibilidad, necesitamos una coherencia de políticas en nuestra acción exterior y en nuestras políticas internas que contribuyan a una justicia global. Necesitamos participación ciudadana, necesitamos construir una gobernabilidad en ámbitos globales también, ¿no? Necesitamos una articulación con la cooperación descentralizada a nivel municipal y a nivel autonómico, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esas son claves de por dónde iban, ¿no? Y aquí vemos, es un poco el resumen, ¿no? Hablábamos de esos 1, 2, 3, 4, 7, las 7 Cs de la cooperación que llamamos, y esos 3 pilares necesarios, ¿no? Que os decía que eran como ese tronco, ¿no? De un entorno facilitador, un presupuesto adaptado y una reforma del sistema en profundidad, ¿no? Y bueno, pues ahí se generaron materiales, documentos, que aquí os los comparto en la presentación y en cualquier momento pues podéis revisarlos, ¿no? También sobre la educación para la ciudadanía global, un espacio bastante proactivo. Y aquí os quería también hacer ver un espacio que no sé si conocéis, pero que creo que es muy valioso, que es el Consejo de Cooperación. El Consejo de Cooperación es un órgano, hay muchos consejos consultivos en el ámbito gubernamental, hay algunos que funcionan y otros que no. La mayor parte no funcionan, pero el Consejo de Cooperación sí funciona. Y la verdad es que es un espacio que ha sido muy, muy, muy valioso en esta reforma, porque ha tenido un papel proactivo, es un espacio donde hay representantes de la sociedad civil, o sea, pues, tenemos como 5 personas de la coordinadora de ONGs, hay expertos de cooperación, 5 o 6 expertos de distintos ámbitos, están las universidades representadas, está la COE, están las empresas solidarias, están las administraciones públicas, los ministerios del ramo,
Y bueno, en ese espacio se plantean y se hacen recomendaciones y se hace una evaluación y un análisis de las políticas del gobierno de cooperación. Y entonces en este espacio ha habido una actividad muy... Os recomiendo entrar en la web del Consejo de Cooperación y ver los informes que se van haciendo año a año, ¿no? Aquí, por ejemplo, están solo los de 2022. Tuvimos pleno justo este jueves, ya esto es 2023, pero bueno, se hacen dictámenes de la cooperación financiera, la cooperación multilateral, la comunicación del año, que es por donde se supone que va a ir la cooperación, y algunos estudios para intentar meter en la agenda temas que consideramos especiales, ¿no? Es hacia dónde debería ir la cooperación multilateral, hacia dónde, cómo debería ser la cooperación y su ámbito feminista, cómo debería replantearse la cooperación financiera, qué propuestas hay sobre una nueva agencia española de cooperación. O sea, todo eso se han generado informes que luego han servido a la administración para la generación tanto de la ley como de lo que vais a ver que viene después de la ley, ¿no? Entonces es un ámbito muy, muy rico y muy interesante ese consejo que hay que cuidar como oro en paño. ¿Y cómo ha ido luego en la práctica el tema de la ley? Pues bueno, ahí hace 2 o 3 años con este panorama se acabó decidiendo también desde la administración y desde el gobierno decir, pues vamos a hacer una nueva ley de cooperación que la renueve, ¿no? No fue mala la ley de 1998, sirvió para muchas cosas, pero bueno, estábamos en un ámbito distinto, con la Agenda 2030 aprobada, con unas necesidades y un mundo diferente, en el que se consideró que era necesaria esa ley para dar un nuevo reimpulso y para fijar conceptos, para fortalecer instituciones, etc. Entonces, bueno, ahí hemos seguido. Yo llevo 1 año, el proceso llevó más tiempo. A mí me tocó casi participar en el remate a puerta de algunas cosas, o sea, ha sido muy agradecido, pero el trabajo de fondo se había hecho antes, ¿no? Y aquí, pues, se participó en los distintos borradores de la ley, en la participación en el trámite parlamentario, en el diálogo con los partidos, en todos esos espacios que hay para, o sea, la construcción de una ley es muy compleja, ¿no? Y tiene muchos pasos, ¿no? De aprobación, de consultas, etcétera, ¿no? Y finalmente, en el otoño, pasó ya a las Cortes. Y bueno, tuvo que pasar por el Congreso, tuvo luego que ir al Senado, hubo enmiendas en el Senado, volvió al Congreso, se reaprobó y finalmente en febrero se aprobó la ley de cooperación. Fue votada finalmente, aquí tenéis el cuadro de la primera votación en el Congreso en el que lo rojo es Vox, que votó en contra, lo amarillo son las abstenciones, que se abstuvo el Partido Popular y se abstuvo Junts y algún otro partido. Pero luego ya en el Senado, el Partido Popular y Junts votaron a favor también y ya, o sea, finalmente se aprobó solo con el voto en contra de Vox la ley. Que también era una cosa que nos parecía vital, ¿no? Que fuese una ley del mayor consenso posible, ¿no? Y en todo este proceso, pues bueno, la verdad es que no siempre sientes que desde la sociedad civil que se hace caso a lo que se plantea, pero la verdad es que en este proceso de generación de la ley, por ejemplo, en el proceso de enmiendas presentamos 17 enmiendas y alrededor de 15, de una manera u otra, pasaron a la ley, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Hubo un diálogo y un reconocimiento por parte también de los partidos, que a veces tenemos que ser reales, o sea, el interés de los partidos políticos que están en la actualidad en el Congreso, pues varía mucho el interés que tienen en la cooperación. En general no destaca por ser muy alto, ¿no? Y en algunos destaca por ser muy, muy reducido, ¿no? Entonces, bueno, a veces, claro, también tienen que tirar de las organizaciones para alimentarse, ¿no? de posicionamientos, ¿no? Esta es la foto de febrero que a la coordinadora nos interesó sacarla para luego tenerla ahí sobre la mesa y decir, oye, que hay una ley y que tenemos que cumplirla, ¿no? Y ahí, pues bueno, vemos que, bueno, pues ahí estaba el ministro de Asuntos Exteriores, la presidenta del Congreso, la de azul era la portavoz del PP en ese área, creo que Cuca Gamarra está ahí a la izquierda, al lado de la ES, estaba Esquerra Republicana, estaba, bueno, pues todo el arco parlamentario, ¿no? Salvo Vox, en muchas de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué dice la nueva ley? Porque
a ver, en el análisis de la ley hay distintas posiciones, ¿no? Hay para algunos que consideran que es insuficiente, que realmente el mundo necesita algo más, cambios estructurales de fondo y muy profundos, y que la ley tendría que haber sido pues muy ambiciosa y en esos términos. Es cierto que bueno, del diagnóstico en líneas generales de la coordinadora es que pues ha sido la mejor ley posible que podíamos tener. O sea que, teniendo en cuenta el contexto de que a nivel social no hay un pedido, un interés súper... No tenemos manifestaciones por la calle. Se ha desmantelado el 80% de la se desmanteló y no hubo manifestaciones al respecto específicas, ¿no? O muy pocas, ¿no? O sea, no parece que, aunque sí que es cierto que los españoles dicen que el 85% de los españoles en la Unión Europea son los que más justifican que tenga que haber políticas de cooperación. A veces es un poco en genérico y luego en la práctica, cuando hay que pelearlo, pues somos un poco ambivalentes, ¿no? Entonces, en este contexto y con los partidos en otras cosas y en otras peleas, el hecho de que se consiguiese llegar hasta donde se consiguiese, de hecho, nos planteábamos cuando se iban a hacer las enmiendas, casi había momentos en los que pensábamos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si conseguimos que se vote así y que además el PP se sume, pues ya contentos, ¿no? Y que no nos obliguen a quitar muchas palabras. Y al final no se quitaron palabras y se metieron más cosas y el PP votó a favor, ¿no? O sea que al final, desde un punto de vista posibilista, estamos muy satisfechos. Pero hay que ser conscientes pues, que igual esta ley probablemente haya que replantearla en décadas posteriores. No sea una ley que igual vaya a durar 40 años, ¿no? ¿Y qué plantea? ¿Qué cosas importantes tiene? Pues primero, le da peso a la cooperación per se y no la vincula de una manera súper directa a las cuestiones geopolíticas, que a veces existía ese riesgo, o a la comercialización. Se ha conseguido que haya una desvinculación clara de los procesos de intereses comerciales. Se vincula a la Agenda 2030. Da peso a la Agencia Española como centro operador de la cooperación española a nivel institucional, aunque no es bastante indefinida con la FIAP o la Fundación Carolina, otros organismos que hay que no están muy claros, su papel, que se mantienen en la ley, aunque no queda muy claro cuál sería su papel. Hay un compromiso en la ley por el 0,7% y porque un 10% de la ayuda vaya humanitaria, que en la ley eso aparezca, pues es algo muy importante. ¿No? Luego hay que pelearlo en los presupuestos generales del Estado cada legislatura y bueno, esto no quiere decir que se vaya a dar, pero ya es algo muy importante, que por ley haya habido un compromiso por parte de las fuerzas políticas. Áreas geográficas no hay una gran variación, se mantiene una lógica de que pues nuestros ámbitos históricos, América Latina, países de África de habla portuguesa, Magreb, cercanía, Medio Oriente, Palestina, Oriente Medio. En Asia pues solo se mantiene Filipinas. Pero bueno, es un mantenimiento con una cierta ampliación de algo en un ámbito con una visión territorial que antes no se tenía. Se habla también de una mayor participación, bueno, luego pasaré en las siguientes diapos, os los cuento, ¿no? Pero digamos que no es una ley revolucionaria, digamos que es reformista reforzadora, ¿no? Y tenemos que verla un poco con eso, con las limitaciones y las ventajas que eso puede tener, ¿no? Nosotros hemos destacado como 15 puntos que nos parece que son avances, ¿no? Uno que ya os lo he comentado, que es el tema del 0,7 para 2030, perdón, que significaría pues más que duplicar lo que tenemos ahora y casi triplicar lo que teníamos al inicio de la legislatura. También el concepto de coherencia de políticas, que nos parece vital, se incluye en la ley de una manera bastante sólida. Y eso para nosotros es muy importante porque somos conscientes, a ver, con cooperación solo, o sea, con una política sectorial vinculada a la cooperación, que a la que das determinados recursos, no arreglas el mundo. Es importante y la tienes que tener,
Y qué menos que eso, por Dios. Pero tienes que haber una coherencia con todas tus políticas internas, con la incidencia que tienen tus políticas, con las políticas migratorias que generes, con las políticas comerciales, con tu estar en el mundo, en los organismos multilaterales, por el cómo se gestionan los bancos de desarrollo a nivel internacional. O sea, hay muchísimas cosas en las que tiene que, con tus políticas ambientales, con tu reducción del consumo, si no quieres, bueno, o sea, es que tiene que haber muchísimas cosas, ¿no? Y eso se introduce que algo se va a trabajar en ellos, ¿no? Y está en el foco discursivo. Se incluyen también los enfoques ecologistas y feministas, ¿no? En el cómo articular, o sea, desde una clara diagnóstico de la necesidad de profundizar en la equidad y en la participación de las mujeres en el sur, sobre todo, y de alinearnos, ¿no?, con la Agenda de París de lucha contra el cambio climático y adaptación de los que más sufren, ¿no?, los impactos y menos responsabilidad tienen sobre ellos, ¿no? Se reconoce la importancia de la educación para la ciudadanía global, que eso también es un punto. No se pone una presupuestación de lo del 3%, que era un pedido que hacíamos, que de la ayuda oficial al desarrollo un 3% fuese para eso, pero sí que se habla de que en el plan director eso se incluya, ¿no? Y ahí estamos peleándolo en el plan director. Se habla, porque siempre ha habido una desvinculación bastante profunda entre la cooperación autonómica y municipal con la estatal, y se habla de que tiene que reconocerse y que desde el ámbito estatal tienen que facilitarse los vínculos, los diálogos, la formación, la articulación y el reconocimiento, ¿no? Que realmente en eso España es uno de los países a nivel internacional que tiene mayor cooperación descentralizada. O sea que esas administraciones se ponen a veces las pilas y que generan esos vínculos de solidaridad históricos, ¿no? También se habla de un alineamiento con la Agenda 2030, que ahora veremos, ¿no? En las elecciones hay partidos que van contra la Agenda 2030 y la ley apuesta por la Agenda 2030 y por los compromisos multilaterales. Se ha hablado, es una ley que pone sobre la mesa la cooperación financiera. La cooperación financiera es aquella que es reembolsable, ¿no? O sea, los créditos, o no solo créditos, que se conceden a países, organizaciones en otros países para favorecer procesos de desarrollo, ¿no? Sobre esto nosotros estamos ahí estudiándolo mucho, porque creemos que puede haber instrumentos valiosos de cooperación financiera, pero que puede ser muy peligrosa en función del enfoque que tenga, ¿no? Y sí que se ha conseguido que los objetivos que marquen esta cooperación financiera tengan que estar vinculados a la cooperación. O sea, que los objetivos no sean comerciales los que acaben guiando, y que quede dentro de la Agencia Española de Cooperación la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y eso nos parece importante. Pero bueno, sobre esto queda mucho que trabajar. La sociedad civil, se reconoce a la sociedad civil, se reconoce a la coordinadora dentro de la ley, se normaliza su participación en espacios de consulta, decisión, ejecución, y creemos que eso también es importante. Y otro de los temas que también nos parece vital es el facilitar la desburocratización de los procesos de subvenciones. O sea, uno de los problemas que, bueno, muchos de los que habéis trabajado, que trabajáis en cooperación, sois conscientes de ellos, es que muchas veces uno dedica más tiempo a justificar, a presentar facturas, a poner bonitos unos informes, que a ejecutarlo, a estar negociando, a estar generando procesos de transformación, ¿no? Y eso hace que no sea eficiente, hace que las personas se quemen, las organizaciones se quemen, tanto las ONGs como la propia administración. O sea, tú ves... Y además es que, claro, como hay una ley de subvenciones, había una ley de subvenciones que no veía el hecho diferencial de la cooperación. No puedes pedir la misma factura en lugares donde no pueden darse que aquí, ¿no? O sea, hay que adaptar los trámites de justificación, ¿no? Entonces ya la ley modifica la ley de subvenciones, y la verdad es que ahora, pues ya os contaré, pero se tiene que aprobar un nuevo Real Decreto de Subvenciones que va a enfatizar en todo este proceso, y creemos que es una de las cuestiones más importantes de la nueva ley. Se reconoce la acción humanitaria, se exige en la ley que por lo menos un 10% del presupuesto se dedique para ello, y que haya una flexibilización en los territorios en los que puede trabajar. O sea, si hay una emergencia en determinado sitio, pues que pueda trabajar la acción humanitaria en ese lugar, aunque no se fuese a priori un país prioritario, ¿no? Se pone una especial atención a los problemas vinculados a la infancia, la niñez y la adolescencia.
se compromete a una reforma en profundidad de la Agencia Española de Cooperación, poniéndola en el centro, que eso era también una de nuestras reivindicaciones fundamentales. Se habla de una ampliación de las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación. Se incluye no solo a la sociedad civil del norte, a la del sur, en los procesos de elaboración de los marcos de asociación país que hace la cooperación española con los países con los que coopera. O sea, se incluye que tienen que participar en esos procesos, y más ahora que hay un montón de países autocráticos en los que la sociedad civil, bueno, tendiendo a dictaduras en Centroamérica y en otros países, en los que no puede ser el único referente de nuestra cooperación los estados, sino que también tienen que participar en ese proceso las sociedades civiles de los países. Y hay un mayor reconocimiento también en la ley a las personas cooperantes, ¿no? Con una mejora de las condiciones laborales y la de los voluntarios, ¿no? Que se plantea que va a haber un nuevo Real Decreto o sea, un nuevo estatuto de las personas cooperantes, ¿no? También por varias cosas, una por los derechos y sus condiciones, pero también, y eso nos lo comenta la administración, desde la sensación de una fuga, ¿no? De personal, de personas cooperantes españolas a otros espacios, porque España no da unas buenas condiciones, ¿no? Se hablaba incluso del término de que somos una cooperación de low cost, ¿no? Que a veces nos contratan para hacer cosas de low cost porque como cobramos menos, para algunas cosas nos utilizan. Pero eso hace que luego no consolides una cooperación sólida, porque pues mucha gente de grandes capacidades pues acaba yéndose, ¿no? Y ante eso, pues la ley dice que en los 6 meses posteriores a su aprobación se tienen que aprobar varios reglamentos. Y aquí está la chicha. O sea, la chicha no está en que se haya aprobado la ley, la chicha está en los reglamentos que vienen después. Y esos son, como se ha ido adelantando, la reforma del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación, el Estatuto de las Personas Cooperantes, para mejorar las condiciones, el reglamento del Fondo Español de Desarrollo Sostenible, que es para fortalecer y operativizar la cooperación financiera, que realmente, comparado con otros países, nuestra cooperación financiera es limitadísima. Hay muchos países en los que no tienen casi cooperación financiera también, pero bueno, hay otros como Alemania, Francia, Japón, que la tienen bastante potente. El Real Decreto de Subvenciones, lo que os hablaba, para la desburocratización del sector. Y luego hay reglamentos sobre los consejos consultivos, ¿no? El Consejo Superior de Cooperación, que lo que os hablaba antes del Consejo de Cooperación, ahora le quieren dar como un mayor peso, y entonces en vez de ser presidido por la Secretaría de Estado sería presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, y algunas cosas, ¿no? Y también la conferencia sectorial, que sería el órgano de articulación entre el gobierno central y las comunidades autónomas para los temas de cooperación, o la comisión interministerial, que es la articulación entre los distintos ministerios para los ámbitos de cooperación. Y eso están, ¿no? Aquí los ponemos, ¿no? Y entonces en eso estamos trabajando, o sea, llevamos todo este semestre trabajando, porque la ley decía que 6 meses, en esos decretos, y tanto desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la SECI, como desde la Agencia Española de Cooperación, han ido trabajando en esos reglamentos, han ido haciendo distintos tipos de consultas públicas al respecto. Y bueno, los actores sociales, y entre ellos pues la coordinadora, pues estamos haciendo propuestas de qué cosas nos gustan de esos reglamentos, qué cosas no, por dónde creemos que deberían ir, etcétera, ¿no? Digamos que esa sería una pata, ¿no? Los reglamentos y la articulación. La otra pata es los recursos y los presupuestos. Y ahí está cómo en los presupuestos generales del Estado todas estas cosas, y en los presupuestos de las comunidades autónomas, todas estas cosas se van reflejando, ¿no? Y luego el otro punto importante de los desafíos es la planificación política, ¿no? Es por dónde va luego en la práctica estas orientaciones, que eso se debería vislumbrar en el 6º plan director. Y el 6º plan director de la cooperación española también es un proceso que va con retraso, que se quería aprobar también en esta legislatura, y que, bueno, pues ya se nos transmitió un borrador en el mes de mayo, ha habido unos talleres al respecto. Y en todo este contexto, pues de repente hubo unas elecciones autonómicas y se han convocado unas nuevas elecciones generales. Entonces, ¿qué afecta a todo esto? Pues todo esto afecta a que, bueno, el escenario que se daba de que iban a llegar justitas, igual probablemente no todos estos estatutos o reales decretos, porque es que tienen que pasar por una serie de trámites y ponernos todos de acuerdo, etcétera, etcétera, complicados. Pero se esperaba que
que con este gobierno se pudieran aprobar antes de final de año, ¿no? Justo iban a ir antes de diciembre, podían acabarse casi todos. Y ahora, pues, hay incertidumbre, ¿no? Va a depender del... No se puede aprobar ninguno todavía porque no está suficientemente maduro y no daba tiempo a hacer los trámites por todas las consultas que se tienen que hacer, Consejo de Estado, al tal, al cual, bueno. Y ahora, pues, vamos a depender del próximo gobierno para ver qué pasa. En el Consejo, en el pleno del Consejo de Cooperación que tuvimos el jueves, hubo una declaración por parte del Consejo en el que están tanto las administraciones públicas, Secretaría de Estado, como la sociedad civil y todo lo que comentaba antes, en las que hacemos una declaración de reconocemos lo importante que ha sido la aprobación de la ley, que haya sido por consenso y que tiene que desarrollarse todo esto con urgencia independientemente de quién gobierne. Y hacemos un llamado a que se aproveche todo el trabajo realizado y a que se continúe con ello. Eso es vital. No quería entrar porque además creo que vamos a ver que haya un poquito de diálogo y si no me pongo de rollo tremendo. Os podría dar matices, os lo comparto luego en la presentación de cada uno de estos órganos, pues cómo está, dónde está el debate, cuáles son los pedidos específicos que estamos haciendo desde la coordinadora al respecto y por dónde va el tema, tanto del Consejo Superior, no sé, creo que igual si os parece os lo paso porque es como igual demasiado detalle y si tenéis una inquietud específica me lo preguntáis o otro día lo hablamos o podéis verlo en la presentación. Porque bueno, es como detalle eso, si ha llegado el borrador, no ha llegado, cuándo va tal, así como cosas un poco demasiado técnicas. Y el plan director, pues eso. Sí que quería hacer alguna reflexión sobre la cuestión presupuestaria, ¿no? Porque hemos hablado de que sí que se está avanzando, aunque ahora con esto tenemos la incertidumbre ante las elecciones de qué va a pasar, de todo el marco normativo y su operativización, que es vital, pero luego es, bueno, ¿y los presupuestos cómo van? ¿Están siendo coherentes con ello? Bueno, es verdad que ha habido un cierto incremento en esta legislatura. En los últimos presupuestos generales para 2023 se hablaba de una ayuda oficial al desarrollo de 4.400 millones, que es un incremento del 26% respecto al año anterior, o sea, es significativo, más de 800, casi 1.000 millones más. O sea, si uno lo mirase desde un punto de vista normal de cualquier cifra, es un incremento importante. Si lo ve del cuál había sido el compromiso para la legislatura del gobierno, que había hablado cuando empezó la legislatura, llegar al 0,5%, pues no ha llegado al 0,5%. Se queda, según sus cálculos, en un 0,34%, pero es un 0,34% un poco falso, porque no está muy claro que se vaya a cumplir y incluye mucho de dinero para acogida a refugiados ucranianos aquí en España, que eso para nosotros no debería computar como ayuda oficial al desarrollo. O sea, estamos a favor de que eso se haga, pero no estamos a favor que eso se diga que es ayuda oficial al desarrollo. Porque es en nuestro país, porque es aporte presupuesto que queda aquí en casa. O sea, al final somos los mayores receptores de nuestra ayuda. O sea, ahora en el informe de Concord está hablando en el último informe que el mayor receptor de la ayuda europea es Europa. Para nuestras gestiones de nuestras cosas, pero no es dinero que estamos mandando a los países que están en desarrollo que queremos apoyarles, ¿no? Es contextos además que hemos podido generar o contribuir o participar en procesos geopolíticos que estamos intentando, pues bueno, aquí se podría hablar de muchas cosas, pero entonces creemos que ahí nosotros hablamos de AODEN genuina, que es la que deberíamos querer ampliar, y luego otro tipo de ayuda, pues que sí, que se dé, pero eso no puede sustituir al compromiso de, ¿por qué hablábamos de 0,7? Es porque hay un mundo con desigualdades en el que hay diferencias de renta y los que tenemos más renta deberíamos contribuir con los que menos tienen. Y mucha de la lógica de los procesos de ayuda oficial al desarrollo no están siguiendo esa ayuda. Esa lógica es, no quiero que me genere deuda en mi presupuesto nacional, no quiero que sea más, pero sí que me compute, ¿no? Como AOD. Entonces es como, ¿a quién queremos engañar, no? Entonces, bueno, sí que hemos visto una cierta tendencia en que a la agencia española se le ha dado un poquito más de financiación estos 2 últimos años y creemos que es una evolución positiva, pero insuficiente, ¿no? Y eso, seguimos lejos del 0,5 y existen profundos riesgos, ¿no? De que haya o sea, existen oportunidades, ¿no? Y que tenemos ese compromiso de la ley de que vamos al 0,7
y que hay unos ciertos compromisos de los partidos en ese sentido, pero hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de que cambie la política europea y de repente las normas de gasto y de obligación a los estados de control de la deuda cambien y entonces los países corten por la cooperación o no crezcan por la cooperación, que el gobierno que salga la próxima legislatura no sea prioritaria la cooperación para él y entonces pues congele la reforma. Existe también que sigamos yendo hacia más ayuda inflada, que llamamos ayuda inflada, a sumar todo este tipo de cuestiones en la AOD y a los compromisos ambientales que tenemos internacionales, lo metemos también como AOD y entonces al final no acabas de hacer la transmisión de dinero real a los países en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vemos que España es uno de los países que menos ayuda directa da a los países más pobres, a los PMA que se llaman, porque históricamente nuestra ayuda ha sido a países de renta media baja, como los de América Latina o muchos de los de América Latina, y que nos parece importante que se siga manteniendo la cooperación con América Latina y que tal, pero que no signifique que no demos al resto, ¿no? O sea, que el compromiso de que por lo menos el 0,2% de nuestro PIB fuese a esos países, fíjate, del 0,7 al 0,2, no lo estamos cumpliendo, estamos muy lejos de ahí, ¿no? Entonces, eso también es otro riesgo. Quería hacer una pequeña reflexión sobre la cooperación descentralizada, porque a veces hablamos de lo estatal y nos olvidamos de lo que, y muchos de vosotros además también estáis en un ámbito autonómico bueno, cada uno vive donde vive, ¿no? Y tiene una autonomía y tiene un ayuntamiento. Entonces, si vemos dónde están, hay una disparidad tremenda entre el aporte y la solidaridad que tienen las distintas comunidades autónomas. Vemos este gráfico, la rayita esta de puntos es la media, que está como en el 0,11 del presupuesto de las comunidades autónomas que destinan a ello, y de eso el 0,7 está ahí arriba, veis que nadie llega al 0,7, esto es del año pasado, ha habido algunos cambios en el último año, ¿no? Por ejemplo, Valencia subió muchísimo, pero bueno, el resto es una foto del año. Vamos a actualizar este estudio que lo hacemos anualmente desde la coordinadora. Pero vemos que Euskadi, Navarra, que creo que era igual a Euskadi en porcentaje, está en el 0,36, 0,30 y tal. Bueno, pues es relativamente sólida, no bajó con la crisis, o sea, hubo crisis y lo mantuvieron. O sea, no es obligatorio que haya una crisis económica y tú tengas que reducir la cooperación, se puede mantener, pero hay que tener voluntad política para ello. Y luego hay otras, pues no sé, los que estamos en Madrid, 0,0002. O sea, es como nada, ¿no? O sea, es como no hay política de cooperación real. O sea, eso no es como Murcia o Castilla y León. Y no depende de las rentas, porque, por ejemplo, La Rioja, en términos absolutos, está dando lo mismo que Madrid. Imaginaros, La Rioja está dando los mismos fondos de cooperación que Madrid, en términos absolutos. O sea, en términos relativos, claro, da mucho más. Y aquí vemos los euros por habitante, porque decimos, bueno, es que damos mucho, ¿hasta cuándo nos podemos permitir? Es que Murcia o Madrid, es que damos, el ciudadano madrileño, estamos dando menos de 1 euro al año a políticas de cooperación. ¿No nos podríamos permitir algo más? No, un madrileño no se puede permitir dar algo más. O sea, somos una de las comunidades autónomas con una mayor renta y no nos podemos permitir aportar más de 1 euro al año para políticas de cooperación. Pues no. Bueno, no hay voluntad política para ello. Y otros, pues bueno, pues están dando 25 euros, que no es una millonada. O sea, que por ciudadano al año se aporten 25 euros, pero bueno, es más de 25 veces, ¿no? Lo que está aportando un ciudadano navarro o uno vasco. Entonces, podemos decir que un ciudadano vasco o un ciudadano navarro está siendo más solidario que un ciudadano madrileño con el mundo. Por lo menos desde el punto de vista de la política de cooperación, ¿no? Y vemos algunas como Andalucía, que estaba por encima de 5 euros y ahora pues está por debajo está como en 3, ¿no? Ha habido un descenso en los últimos años, ¿no? Es de las pocas, porque sí que es verdad que en la última legislatura, y para intentar ponernos un poco esperanzadores, en líneas generales ha habido un crecimiento de la cooperación en los ámbitos descentralizados, ¿no? No lo que pedíamos, pero sí que ha habido una tendencia. Pero la única que ha bajado ha sido Andalucía. Y vemos que en términos globales, como veíamos antes, para las organizaciones, además es que si sois conscientes, las comunidades autónomas y ayuntamientos, casi el 80% de lo que dan en cooperación lo gestionan a través de las ONGs. Así como el nivel estatal igual es un 20% o menos, las comunidades autónomas sí que casi todo y los municipios lo gestionan con las organizaciones, ¿no? Entonces, las organizaciones dependen mucho de estos mecanismos.
Y aquí ahora entramos en elecciones. Tenemos las elecciones y ¿qué hemos hecho desde la coordinadora? Pues se han planteado un documento de planteamiento programático amplio para proponer a los partidos que incluyan en sus programas electorales. Y aquí pues se habla de diferentes puntos. Con una lógica de que tenemos que desarrollar, en nuestro mensaje es hora de cooperar, una ley de consenso por desarrollar. O sea, ha habido un consenso amplio en esta ley y tenemos que llevarla a la práctica. Y un poco se basa en eso. Y hemos desarrollado 6 puntos, aparte del documento que es más amplio, que tiene más de 6 puntos, pero 6 básicos, como un acuerdo de mínimos para que los partidos de gobierno, cuando gobiernen, por lo menos cumplan esas 10 cosas, 6 cosas. Y queríamos que lo firmasen en las próximas semanas, antes de las elecciones, que se comprometiesen a estos 6 puntos, ¿no? A culminar la reforma del sistema de cooperación, ¿no? Como dice la ley, y que sea lo más consensuado posible, con articulación con la sociedad civil, etcétera, que se supere el 0,55% de la renta nacional bruta para OD, que serían como 8.000 millones, un ejercicio para calcular órdenes de magnitud, porque a veces nos parecen millonadas y otras veces, ¿sabéis? Estamos ahora en 4.000 millones, deberíamos llegar a los 10.000 para cumplir con el 0,7. En el entorno del 2030 deberíamos llegar a esas cifras, ¿no? ¿Sabéis, por ejemplo, cuánto dinero ha supuesto algo tan legítimo y lícito como subir el 8,5% creo que ha sido a las pensiones este año? ¿Eso cuánto ha supuesto a nivel estatal? Pues eso ha supuesto alrededor de 20.000 millones de euros. O sea, ese incremento, o sea, no las pensiones es muchísimo más. O sea, estamos hablando de otras órbitas, de 200.000 o de millones o demás. Pero solo esa subida han sido 20.000 millones. La cooperación, para intentar arreglar el mundo mundial, nuestro aporte está siendo de 4.000 millones. O sea, una quinta parte de la subida de las pensiones. O sea, decimos, ¿nos lo podemos permitir? Pues bueno, es cuestión de prioridades. Podríamos. Que tengamos voluntad política, ya es otro tema. Y estamos pidiendo también que haya un calendario plurianual progreso de crecimiento, ¿no? Que el plan director no diga solo palabras bonitas como hasta ahora, los planes directores dicen palabras bonitas, sino que diga, en estos 4 años vamos a incrementar el presupuesto así, 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 y en estas partidas, en estas y en estas. También pedimos que que se eleve la ambición y la relevancia de la Agenda 2030, y que haya un multilateralismo, que el gobierno apueste por un multilateralismo activo, o sea, que esté en los foros internacionales y quiera hacer una reforma profunda del sistema de Naciones Unidas y una mejora de la gobernanza global, un repensamiento del Banco Mundial, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se fortalezca la acción humanitaria, que eso parece que es un compromiso que están teniendo y que aparece en la ley, y la educación para la ciudadanía global, el refuerzo de la ECI, reconocer a las ONGs como ámbito especializado de la cooperación y fortalecerlo, porque muchas veces hay otros países de la Unión Europea, es curioso, esto también es un hecho que os quería transmitir, ¿no? Hay países de la Unión Europea que financian a las ONGs o dan unos apoyos con una visión más estratégica de amplio espectro, ¿no? De confío en hacia dónde quieres ir, me planteas un escenario estratégico de tal y te financio, ¿no? Y te financio para que tú te fortalezcas, para que tú te formes, para que tal. En España, la financiación a las organizaciones básicamente es, yo saco una convocatoria de proyectos para que me ejecutes cosas, que yo te digo qué cosas creo que en qué países y en qué tal y cual, y tú me planteas un tal y yo te lo doy o no te lo doy. Y tú eres un ejecutor o sea, no estoy pensando en fortalecerte en una visión estratégica, en un tal, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucho que pensar, ¿no? Y terminando, pues lo que también que eso, pues queremos que se fortalezca y se articule con la descentralizada la labor que se hace en cooperación, ¿no? No os voy a contar, aquí os dejo esta diapositiva. Sacamos hace poco el índice de coherencia de políticas para tratar de ver que el mundo no hay que mirarlo solo desde el punto de vista del crecimiento económico y que hay otros índices que hay que mirarlos y cómo eso te cambia la mirada y cómo ningún país somos un modelo de desarrollo per se. Y si nos analizamos a nosotros mismos somos insostenibles en nuestra influencia sobre el mundo. Y os recomiendo, ahí está el vínculo y podéis entrar en la página web y verlo, y creemos que eso también tenemos que hacer incidencia en nuestro cambio de visión, ¿no? Y yo creo que me quedo aquí
que bastante os he, os he soltado. Abierto a debate, preguntas, etcétera. Muchas gracias, Arturo. Bueno, como siempre, una vez más, me has tenido ahí enganchado. A mí me encanta escucharte, ¿no? Por tu capacidad pedagógica, como también decía Carmen, ¿no? Tu acervo de conocimiento, la capacidad de juntar cosas, ¿no? Y ilustrarnos a los que somos menos ilustrados. Nos da la oportunidad, Arturo, ahora de formular preguntas. Tenéis toda la oportunidad de encender el micro y hacerlo, o si no, de escribir en el chat. Aquí hay una primera pregunta que te traslado en el chat, Arturo, que es: ¿cómo queda afectada la participación de uno de los agentes clave, la ONG de Desarrollo, en los procesos de coordinación con la Agencia Estatal de Cooperación para el Desarrollo Internacional, Cooperación Internacional de Desarrollo, con esta nueva ley? Vale, hemos quitado ya el compartir, ¿no? De pantalla. Sí, sí. Vale. Bueno, este año o el año pasado también se consiguió la firma de un marco de relación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Administración. Bueno, no solo el Ministerio de Asuntos Exteriores, también el que está encargado de Agenda 2030 y tal. Esos dos ministerios, con la coordinadora de ONG, se firmó un marco de relación para fortalecer y hacer más estratégicas las relaciones y la colaboración entre la Administración General del Estado y las organizaciones, ¿no? Con toda una agenda de participación en espacios, de que cada año eso se revisase, etcétera. Entonces, bueno, eso creemos que es un punto importante, y que la verdad es que yo llevo en la coordinadora solo un año, pero lo que me transmiten es que en estos 2 últimos años las relaciones institucionales han pasado por una época, digamos, dorada de buena comunicación. O sea, los interlocutores, hay que ser sinceros, o sea, los interlocutores que se han tenido en los 2 últimos años en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y en la dirección de la Agencia Española de Cooperación han sido muy cercanos. O sea, ha habido un diálogo franco, colaborativo, constructivo, y eso no siempre se da, ¿eh? Y no siempre se da, incluso en el partido que ahora está gobernando, ha habido con otras personas que no se ha dado, ¿no? O sea, que no solo depende de los partidos, también muchas veces depende de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, hay un diálogo, ha habido un diálogo fluido y constructivo, y sí, que ¿dónde participamos? Es que no me acuerdo la pregunta en específico. Bueno, en el Consejo hay un diálogo abierto, pleno. Por ejemplo, el otro día pues en el pleno pues el director de la agencia también estuvo, y para todas estas reformas, aparte de los espacios de consultas públicas obligatorias que por ley se tienen que dar, la dirección de la ECI en todos estos reales decretos ha convocado al Consejo de Cooperación, dentro del que hemos estado las organizaciones, para tener un diálogo de cuál era su idea, cuál era la nuestra, dar propuestas. Nosotros somos muy críticos, o sea, desde la coordinadora normalmente, y a veces la administración se queja y dice: joder, si es que os quejáis de todo, si es que se avanza tal y aún decís que no se consigue tal y tal y cual. Pero digamos que muchas cosas están por rematar, ¿no? El estatuto el nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación pues está por definir, y ahí y ahí se va a definir qué papel van a tener las organizaciones dentro de la agencia. Cómo va a quedar el departamento, porque ahora hay como una dirección general, sectoriales. Bueno, el organigrama de la agencia se va a modificar, entonces cómo va a quedar la parte de alianzas, cómo va a quedar la parte de relaciones con las organizaciones, de las convocatorias, acción humanitaria. O sea, toda esa reforma va a variar mucho. No toda la decisión política la tiene la agencia, porque muchas de las cosas dependen de administraciones públicas, depende de Hacienda, o sea, depende que se le dé presupuesto y depende que se le dé funcionarios, ¿no? Entonces es una cosa que a veces supera Ministerio de Asuntos Exteriores, y por supuesto debe superarlo, ¿no? Y a veces no siempre existe la voluntad en todo el gobierno o en todos los gobiernos para que desde otros lados se dé una apuesta, ¿no? En eso nuestro mensaje a nivel alto es ese, vale, podemos tener una ley, podemos tener un no sé qué, pero si realmente no se fortalece la agencia cuando tiene que hacerse su reforma y no se le dan los presupuestos en los presupuestos generales del Estado, pues esto queda en papel, ¿no? Y la pelea está ahí. Mira, aquí han puesto a alguien modesto, y todo depende de la voluntad política, aparte de dar las gracias a alguna persona más, ¿eh? Pero pues, como formulación de pregunta de cuestión, si todo depende de la voluntad política, está claro que debemos votar al partido que organiza esta sesión. Bueno, no, pensaba que era una pregunta, ¿vale? Que es autobombo nuestro.
Yo tengo un par de preguntas. Una es, si tú conoces hasta donde sepas, ¿no? ¿Cuáles son las razones que llevó a Vox a votar en contra de la ley? Y segunda, algo que a mí me parece, mis cortas luces y pocos conocimientos, que me parece una buena propuesta y fundamental para generar este cambio que queremos a nivel mundial de los países del sur, los empobrecidos, que es la integración, esta de integración de la cooperación financiera, ¿no? Con los países destinatarios de la ayuda. Que tú ponías que como que había sus riesgos, ¿no? Entonces no sé si tú puedes hablar un poquito cuáles son los riesgos, qué miedo hay para que esa integración de cooperación financiera con los países destinatarios de la ayuda no se lleve a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer que no se cumpliese o cuáles son los peligros que tiene si se cumple, ¿no? Y de ahí el miedo. Pues, a ver, el primero, Vox. Bueno, Vox, dentro de su análisis, está plenamente en contra de la Agenda 2030. Considera que el argumento que daban en los debates es que es una injerencia internacional en la soberanía española y que es una agenda que no hemos votado. Bueno, no sé, casi todos los acuerdos internacionales no los hemos votado en un referéndum y nuestros gobiernos los han apoyado, ¿no? Y el gobierno de España votó la Agenda 2030 estando Rajoy en el gobierno y lo han votado y aprobado y casi la práctica mayoría de los partidos que dentro del Parlamento tienen la soberanía nacional a los que les hemos votado, lo han votado. O sea que sí que lo hemos votado igual o más que cualquier otra cosa. Pero bueno, su análisis va por ahí en parte, por lo menos como lo justifican. Es verdad que, por ejemplo, ante la ley hicieron como una contrapropuesta de la ley y tienen, bueno, tienen su base intelectual vinculada a ese discurso, ¿no? Y modificaban casi todos los puntos y decían que... Pero bueno, básicamente va eso, que va contra la soberanía nacional. Y luego es verdad que no hemos tenido momentos de espacio de diálogo con ellos. O sea, que nosotros les hemos compartido cuáles eran nuestras posiciones cuando mandamos al resto de parlamentarios desde la coordinadora, las enmiendas, por qué, tal. Nunca hemos tenido una posibilidad de tener una relación de que se sienten con nosotros y que, no sé si hace 3 años hubo un pequeño encuentro, pero desde entonces no ha habido un diálogo y yo creo que sienten, a veces su discurso es que las ONG somos chiringuitos. O sea, las ONG son chiringuitos que estáis porque queréis defender no sé qué, porque os pagan, porque no sé cuánto, porque tal, y a veces solo defienden en los discursos un poco generales, pues comentando que el ejército debería ser el espacio a través del que se tiene que qué bueno es el ejército, que no digo yo que no pueda serlo, pero que es el único eficiente y a través del que se debería cooperar y que dentro de su formación hay gente que ha trabajado en ayuda humanitaria y que si hubiese una cooperación que tendría que haber sería la humanitaria, pero que todo lo demás, el participar en cuestiones institucionales de gobernanza, de no sé qué, eso es politiquería y que eso es meterse en ideologización y van un poquito por ahí su discurso. Y lo Eh, otro que te decía de, y, y de la lo, y lo integración, otro de cooperación financiera. y lo otro de cooperación financiera, pues a ver, nuestro peligro, y bueno, ya y viendo un poco la evolución histórica que tuvo la cooperación financiera española, que había un fondo que se llama los fondos FAT, no sé si os acordáis, que antes eran muy famosos, eran como fondos, créditos vinculados o ayudas vinculadas, que luego eran responsables a la internacionalización de la empresa española. Entonces era, bueno, yo te doy esto para que tú a mi empresa te lo haga, ¿no? Y luego encima me lo tienes que pagar, ¿no? O sea que vamos, entonces, eso en el CAT, o sea, vamos, que a nivel internacional se dijo que eso no era ayuda oficial al desarrollo, o sea, se sacó de ayuda oficial al desarrollo porque eso es ayuda ligada y eso no es AOD. Entonces, nuestro temor es que parte de esta ayuda pueda ser ayuda ligada de una manera directa o indirecta, articulada con las oficinas comerciales españolas en el exterior, tal cual, y el objetivo final de promoverla, pues sea más una cosa que otra, ¿no? Entonces nosotros apostamos porque hay una planificación profunda de cuáles son los objetivos de nuestra cooperación y si en esos objetivos de nuestra cooperación en los países y con la articulación, la cooperación financiera tiene un papel, que se desarrolle, pero vinculada a cuál es el objetivo último que es la cooperación, no es el
el cómo consigo externalizar o cómo consigo mejorar mis relaciones internacionales, ¿no? Ahí una palabra que queremos que es clave es que la cooperación financiera no sea discrecional, o sea, que no sea que el presidente de gobierno de turno vaya en una visita a no sé qué país de Asia porque quiere además negociar no sé qué y llevarse bien con no sé quién o conseguir que el próximo Mundial de Fútbol sea en España y que entonces ahí lleguen a un acuerdo de decir, bueno, pues ahora sí, a Vietnam le voy a dar un crédito de no sé cuánto porque tal cual desvinculado de... Allí no hay Agencia Española de Cooperación, ahí no hay seguimiento de las políticas, ahí no hay una hoja de ruta, ahí no hay claridad sobre qué está haciendo, pero meto el dinero porque me interesa por otras circunstancias, ¿no? Entonces, esa discrecionalidad nos da mucho miedo que se pueda dar. Entonces, creemos que hay que poner candados a que eso se dé. Es cierto que cuando pones candados, a veces pones tantos candados que al final haces no viable. De eso se quejan ahora. El Fonprode, que es el actual fondo español que se dedica a estas cosas, ¿no? Que tiene tantos candados a la hora de que tiene que gastar un crédito mínimo, tiene que pasar por el Consejo de Ministros y tal, que hace que en la práctica sea un instrumento mínimo que no tiene capacidad de estar cuando tiene que estar, ¿no? Entonces hay que llegar ahí a un consenso, o sea, un consenso, aún no es la palabra consenso, aún no me sale la palabra, pero que se combine el que pueda ser operativo y que realmente vaya a los criterios de la cooperación. Mi equilibrio. Mira, una pregunta que tenemos aquí en el chat y también Carmen va a intervenir. Aparte he visto que hay una mano levantada, pero Carmen parece ser que lleva tiempo también aquí. Carmen Rodríguez, quien te presentó la pregunta, creo que de Carlos Caballero me parece. Pues me he soltado alguna. No, mira, Ame también pregunta. Este camino de aprendizaje junto a gente que quiere y deseamos cambiar la política es maravilloso, con rigor, respeto y fraternidad. Mi pregunta, si se congela el avance de la ley, ¿qué recursos existen para que se pueda seguir incidiendo desde la ciudadanía y desde los partidos políticos? Esa una. Otra, Carlos Caballero, creo, que se ha incorporado tarde, no sé si lo ha tratado. En la nueva ley se da más cancha al tema del voluntariado. ¿Sabes si el reglamento esto del cooperante también habla de voluntariado? Y tenemos después una pregunta última de Luis de Valencia. ¿Cuál crees que puede ser el papel de un partido como el nuestro para avanzar en este campo? ¿No? Y aparte tenemos la mano levantada de Jesús y de Carmen. No damos ya mucho más espacio para no alargarnos. ¿Estas preguntas las ha apuntado, Arturo? ¿Sí? Y después ya Carmen y Jesús formulan la suya. No se te oye, Arturo, ahora. Ha vuelto a silencio. Era la del partido, ¿qué haría el partido? Mm. ¿Y ¿ha habido alguna después? Si se O no? congela el avance de la ley, ¿qué recursos existen para Sí, que se pueda seguir incidiendo desde sí, la esa sí. ciudadanía? Esa una. Después el tema del voluntariado ¿Voluntariado? desaparece en el reglamento este. Y la última, un partido como el nuestro, ¿no? Vale. ¿Cuál crees que puede ser el papel de un partido como el nuestro? Iniciativas a nivel nacional, autonómico, local, estar en contacto con la coordinadora. Es decir, ya propone Luis de Valencia alguna de esas vías de participación, ¿no? Sí. No sé, Jesús o primero entro y Aquí luego eran las pregunta 5, Jesús. pues nada, Sí, Carmen, bueno. formula la tuya y Jesús también, y después ya que Arturo responda como llama por ti. Carmen, dale al... No se te oye, no se te oye. Al audio. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Oye, mira, es que, bueno, eran varias cosas, pero tengo que dejar paso a los demás también. Solo un comentario. El 0,7 era un objetivo que se puso, creo, en 1970 y el objetivo era para el año 2000. Solo dejar ahí caer que estamos en el 2023 y lejos del objetivo. Bueno, eso solo era un comentario. Y preguntar si en algún apartado de la nueva ley o está previsto en algún reglamento que si se contempla la propuesta de que se compruebe a posteriori la eficacia de la ayuda. O sea, no es el decir te doy dinero, que se lo das a los gobiernos, me imagino, y los países receptores se les exige un cumplimiento, es decir, no me diga usted cuántas escuelas ha construido, que eso sería a lo mejor ayuda ligada incluso porque diría se las construye mi empresa tal del norte o sería negocio de ladrillo en todo caso, aunque fuera para
las empresas de allí, sino, no me diga usted cuántas escuelas ha construido, sino cuántos niños ha escolarizado, cuánto ha aumentado la plantilla de profesores, cómo ha subido el nivel de educación de este país gracias a la ayuda que se le ha dado. Esto con intención de que tanto como se dice que no se merecen más ayuda porque se lo quedan las oligarquías de esos países, que sería una buena cosa que dentro de la ayuda a la cooperación hubiera un apartado de seguimiento, digamos. Sí, Jesús. Hola, buenos días. No sé si se me oye bien. Sí. Bueno, yo quería, lo primero dar las gracias a Arturo. Yo soy tengo bastante desconocimiento de este tema, entonces me ha encantado la presentación y me ha dejado un poco triste y alarmado que el presupuesto desde el 2010 se haya reducido tanto. Me ha dejado dar un dato que desconocía y en esta visión de saber un poco más, mi pregunta quizá es un poco si sabes cifras de estos presupuestos por temáticas. Sé que no es fácil, tema de educación, ¿a dónde se destina? Educación, sanidad, pobreza, pues infraestructuras, no sé un poco más. Sé que es difícil porque los temas están entrelazados, ¿no? Si haces infraestructuras de un colegio, pues es educación también. Pero si hay cifras un poco por tener yo también un poco más esta visión sobre la cooperación. Y también la otra pregunta es con la última COP27, la conferencia de las partes de cambio climático, ahí estuvo muy en boga el tema de, los países un poco más en vías de desarrollo y más, pues se unieron, ¿no? Y solicitaron algo que yo creo que hay consenso, ¿no? De que al tema de adaptación no son encima los responsables y posiblemente sean los que sufran más los efectos del cambio climático y parece que hay una cierta intención ahí, ¿no? Entonces se abre un nuevo campo de cooperación. Entonces, como una buena forma, otra forma diferente de cooperación global. Entonces, ¿cómo afectaría esto? O si se piensa a lo mejor combinar, si habría posibilidad, ¿no? Para que tuviera un enfoque más amplio. Simplemente por ahí. Y nada, muchas gracias por todo. Gracias, Jesús. Wow, cuántas preguntas. Vamos a ver. Primero, ley. Si se congela, ¿qué pasa? A ver, está claro que vivimos en un régimen democrático, sí, en el que las decisiones se toman cuando votemos en las próximas elecciones y los gobiernos que salgan, pues tienen la responsabilidad de ejecutar y tienen su competencia de ejecutar la ley, de cumplir la ley y de avanzar con los reales decretos que aparecen en la ley. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que se haga rápido, que se haga lento, que se esconda la ley en una gaveta. Entonces, a ver, nosotros ante eso, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué pueden hacer las organizaciones? ¿Qué pueden hacer los partidos que no estén en el gobierno? Si no se hace esto, pues es de denunciarlo y ponerlo sobre la mesa y decir, tenemos esta ley, tenemos esta foto, tenemos este acuerdo firmado por los partidos, tenemos esta relación tal y tenéis que queremos que hagáis esto. Y en el Consejo de Cooperación lo diremos y todo el mundo que lo diga, pues que lo diga y intentar presionar para que se desarrolle lo mejor posible la ley, pero realmente, por suerte, o por desgracia, por el régimen que tenemos democrático, va a depender de quién gobierna y la voluntad política que lo tenga y dentro del partido que gobierne a quién ponen estas responsabilidades y qué voluntad política de profundizar más, de profundizar menos tenga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer transparencia, visibilizarlo, hacer incidencia y condicionar las decisiones políticas que se vayan a tomar. Eso sobre la ley y la congelación. Sobre el voluntariado, sí, hay un apartado específico en la ley que pone en valor el voluntariado y dice que, ahora no sé exactamente lo que dice, pero bueno, es un respaldo, un reconocimiento
al voluntariado y a generar mecanismos de apoyo para el mismo, etcétera, etcétera. Que eso, viendo la ley, si pones la ley y te pones voluntariado, te aparece la parte específica si tienes un interés concreto. El estatuto de las personas cooperantes, que no es una cuestión, que ha habido un debate y ha habido organizaciones que además dentro de la coordinadora hay muchas organizaciones que tienen muchos voluntarios y que levantaban el tema, qué pasa con los voluntarios, tal. El estatuto de las personas cooperantes, el cooperante como se define por ley es la persona española, europea o de aquí, que va para país del sur y que en el país del sur está desempeñando su labor profesional. O sea, una persona que está trabajando en España, yo por ejemplo no soy cooperante, no me afectaría este Real Decreto de las personas cooperantes, ¿no? Aunque esté en una organización, aunque tal, pero o sea, el concepto, a los que afecta de manera principal como personas cooperantes son, que son, creo que son en el entorno de 4.000 personas, las que son cooperantes en este momento. No sé, 4.000 o 2.000, ahora me baila la cifra, porque lo de los millones y tal, pero por ese entorno están. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos dicho? Bueno, pues que nos parece que aprovechando que hay un acuerdo con los cooperantes, que los voluntarios, por lo menos los de larga duración, algunas de las cuestiones que aparecen para los cooperantes también se utilicen. O sea que, por ejemplo, si hay un seguro común que la ECI apoya que se realice y tal, que también se puedan someter a él los voluntarios de larga duración. O sea, y ahí entonces en el Real Decreto del Estatuto de las Personas Cooperantes se va a poner una mención a los cooperantes de larga duración, ya que haya mecanismos que tal. Pero no intentemos entender que es un estatuto para los voluntarios. Para eso hay una ley de voluntariado y hay otros mecanismos legales que en esos habría que trabajar, ¿no? Y que en principio no se van a tocar ahora o por este lado, ¿no? Por otra pregunta que me hacía es, ostras, vaya preguntita. ¿Qué hacer por un mundo más justo respecto a este tipo de cosas? Pues no sé, no sé si yo soy la persona que lo tenga que decir. Me parece que es importante estar en los procesos y ahí pues probablemente hay que estar activo, ser pesado e intentar estar en estos espacios de saber qué pasa en el Consejo de Cooperación, de articularse con las coordinadoras autonómicas, de articularse con la coordinadora estatal, de divulgar los mensajes con los que se esté de acuerdo de la coordinadora. O sea, que las organizaciones sientan que el partido puede ser un aliado también de incidencia, ¿no? Y que se contribuya a que estos mensajes estén encima de la mesa, ¿no? Entonces yo creo que el ser aliado, el cuando haya una oportunidad de alguna convocatoria de algún no sé qué estar, el seguir la agenda de cooperación, el probablemente también escribir a las coordinadoras autonómicas, a la estatal, diciéndole estamos aquí, nos gustaría hablar, esta es nuestra posición, vamos a incluir, este es nuestro programa, que sepáis cómo es, no sé, pues hacer ese tipo de planteamientos. Más cosas. Carmen, 07, ahora cuando dices el 07 de 1970, es como, y fíjate que hemos dicho que tenemos una deuda de 70.000 millones, esa que hemos calculado desde 2010, pues imagínate desde 1970 la deuda que tenemos. Sería un bonito ejercicio hacer ese cálculo y probablemente pues sería mucho. Y probablemente si lo hubiésemos dado el mundo sería diferente. Entonces hay una responsabilidad en ello profunda. Cuando hablas de los mecanismos de evaluación o de eficacia sí, la ley habla de eso. De hecho, dentro de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional se va a generar un órgano independiente, aunque bueno, está dentro de la Secretaría, no sé cuánto independiente va a ser, pero, pero bueno, sí, igual tiene un formato en el que su coordinación o dependa o haya una articulación tal que le dé cierta independencia. Que profundicen las labores de evaluación y todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces hay un fortalecimiento de personal para ello, porque es que a veces sí que se ha dicho históricamente, hay que evaluar, hay que no sé qué, pero si no tienes cuerpo en la administración para hacer eso, muchos de nuestros planes directores eran maravillosos. Tú te lo leías y dices, qué maravilloso, pero eran irreales, porque si no tienes personal para hacerlo, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, si no haces, ¿qué vas a evaluar?
que eso también es. O sea, cuando estamos haciendo tan poco, decimos, no, pero si es que lo poco que hacemos queremos que sea perfecto. Pero igual tenemos que dedicarnos a hacer cosas y luego ya pues, tendremos cosas de fondo que evaluar, ¿no? Pero bueno, sí, hay un énfasis en la ley, lo transmite y a nivel institucional se va a generar un órgano que contribuya a los procesos de evaluación y de seguimiento. Y luego hay todos unos mecanismos, ¿no? O sea, que se evalúa, hay dictámenes del Consejo de Cooperación sobre cómo está la cooperación multilateral, cómo está la financiera, cómo... O sea, hay sus mecanismos, ¿eh? Pero se quieren reforzar. Sobre Jesús. Y todo esto, en el nuevo plan director, lo que me nos comentabas, Carmen, se va a trabajar en ello. O sea, el plan director marca unos indicadores específicos y quiere que se avance en ese área. Jesús, te había La COP anotado por aquí, 27, ¿no? te había La apuntado por... 27. Era lo de la COP. Ah, sí, aquí estás. Me preguntabas dos cosas. Una, por las cifras de las áreas temáticas a las que va nuestra cooperación. A ver, hay un sistema de indicadores internacional, que es el tema de los CRS, que lleva el CAT, el Comité de Ayuda al Desarrollo, que bueno, yo a veces soy un poco crítico con él, porque es verdad que te obliga a ponerte, ya que marques el que hace un proyecto, a qué área temática tal, pero a veces es un poco aleatorio, ¿no? Bueno, aleatorio, que si el funcionario de turno lo pone aquí porque el título del proyecto le suena que va más de ese tema, pues va más a ese tema, pero a veces, bueno. Pero sí, existe ese sistema y además últimamente con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible también, como por objetivos de desarrollo sostenible, sí que también se clasifica los aportes que hay a cada ODS de financiación de cooperación. Hay todo un sistema que además en teoría se va a perfeccionar, que se llama, que es una página del Ministerio de Asuntos Exteriores, que puedes ver, ¿cómo se llama? ODS, luego os lo diré, que ahora se me ha ido, pero que puedes ver lo que cada institución o incluso te parece lo que cada municipio ha financiado y te aparecen los CR, y lo puedes buscar por CRS, por área temática, por tal, y te puede ayudar para hacer mediciones significativas. O sea, a mí me tocó estos 2 últimos años, para la Agencia Española hicimos también un análisis de cada sector de la cooperación española, cuál era un inventario de sus intervenciones. Entonces clasificábamos por los CRS y de cuánto era realizado por unos, por otros, etcétera. Entonces, información. Yo ahora no te puedo decir exactamente por dónde están yendo los tiros. También es que, a ver, cuando hablamos de cooperación española y estábamos hablando de esos porcentajes, decía Carmen, ¿no? De, bueno, ¿y cómo damos seguimiento a lo que damos a los estados? Y eso es mucho, es poco. Pues realmente lo que damos directamente a los estados es relativamente poco en porcentaje. O sea, si haríamos una tarta de todo lo que estamos dando ahora, o sea, de lo poco que estamos dando ahora, de esos 4.000 millones que se supone que estamos dando, de ese 0,30 por ahí que va, podríamos decir que un 25, un 20 por ahí lo estamos gestionando a través de las ONGs, de lo que hay otro tanto por ciento que lo damos a organismos multilaterales, pues al Banco Mundial, a los organismos de Naciones Unidas, a tal, que eso igual es otro 20 o tal. Ahora no me hagáis caso a las cifras. Luego otra parte importante, que casi es un 25%, lo estamos dando al presupuesto comunitario de la Unión Europea, que luego tiene sus políticas de cooperación, y entonces las políticas de cooperación de la Unión Europea nos cuenta, es parte de lo que nosotros estamos dando, pero no lo estamos gestionando nosotros, lo está gestionando la Unión Europea con sus convocatorias propias y sus acuerdos propios, desde esa política europea de cooperación, de la que somos parte, ¿no? Y luego hay pues todo lo que utilizamos en nuestra infraestructura de cooperación, en nuestras oficinas, en los países, en los centros culturales de cooperación, que también eso cuenta. O sea, hay que hacer una labor muy buena en los centros culturales, a veces con presupuestos muy limitados. Entonces, digamos que no es tanto lo que estamos dando de una manera bilateral a los países de una manera directa. De hecho, había algunos mecanismos y luego hay una multitud de mecanismos de cooperación. O sea, hay
pues cooperación que la gestionas a través del organismo multilateral, a través de la ONG, a través del Estado, a través de crédito, a través de... O sea, los mecanismos son múltiples. De hecho, uno que ha quedado bastante, que hubo un momento que creció y que ahora casi ha desaparecido y que igual sería importante volverlo a mantener, es el dar aporte presupuestario a los estados, decir, a ver, tú con Mozambique, quiero reforzar tu sistema o quiero colaborar con el refuerzo de tu sistema sanitario público y entonces yo te meto a tu presupuesto del sistema sanitario y estoy colaborando en la gestión y en la articulación y en la planificación del sistema sanitario de Mozambique y te meto 10 millones de euros. Y otro país te mete a ese fondo otros 20 y otro 30 y luego y fondos propios de su capacidad fiscal. Y luego pues hace un análisis pues, de la política, de por dónde está yendo la política sanitaria o la evolución de la política sanitaria del país, ¿no? Pero digamos, no es un proyecto concreto, es un aporte institucional. Lo que pasa es que eso ahí tiene que haber una confianza fuerte, una planificación articulada, y a veces ha funcionado, otras no tanto, pero es un mecanismo que cuando se bajó la cooperación y se redujo a mínimos en España, pues claro, eso fue de las primeras cosas que se quitaron, porque eso era como dar millones que no tenías, ¿no? O que no querías dar, ¿no? Jesús, que creo que al final había otra pregunta que me habías hecho sobre la COP27. A ver, sí que ha habido en la última COP lo del mecanismo de pérdidas. No, el mecanismo de pérdidas, el de, ¿cómo se llama? Tú igual lo tienes más fresco que yo, que es como de daños, ¿no? Del histórico de daños que hemos generado. Entonces es como un mecanismo para recompensar a los países que más están sufriendo el cambio climático nuestra responsabilidad sobre el mismo, ¿no? Entonces, ahí se ha puesto un pequeño fondo, que España participó en que eso se generase, y bueno, creemos que es un precedente importante. Todavía en términos globales no es significativo, o sea, lo que eso representa y lo que puede aportar no es grande, pero es un camino y es un cambio de mirada, ¿no? Hay también bastante debate en el tema de cómo, porque claro, hay compromisos de España o de todos los países o de muchos países en esa lógica de cambio climático, ¿no? De decir, yo voy a apostar y voy a aportar 100 millones o 1.000 millones o 1.500 millones para no sé qué, para lucha contra el cambio climático, para... Y entonces ahí sí que es verdad que desde la coordinadora, desde el ámbito tal, tenemos la preocupación de que eso quieran computarlo como AOD, que es verdad que podría computarse, depende de la dirección y si tiene una lógica de cooperación, pues es AOD, o sea, realmente. Pero la cuestión que decíamos antes es de, a ver, la, entre comillas, cooperación tradicional o la cooperación que destinada de país rico a país que no lo tiene, en la que quiero contribuir entre el proceso de desarrollo y en la que quiero tal, la mantengo congelada y no la crezco cuando tenía el compromiso de crecerlo y llegar al 0,7 y ahora nuestro temor es que el único crecimiento que se dé es que ahora tenemos la misma cooperación de antes bloqueada y bajita y que el incremento que tengamos para llegar al 0,7 sea todo a base de estos compromisos que tienen una lógica de cambio climático. Entonces, ahí eso hay que analizarlo, ¿no? Y estamos a favor de que esos mecanismos generen, estamos a favor de que tengan unas lógicas de cooperación lo más posible esos mecanismos, pero que no sean una trampa para decir que cumplimos lo que no cumplimos, ¿no? Hay también otro mecanismo de mirada, de medida, porque lo de la AOD tiene sus limitaciones. O sea, nosotros lo utilizamos porque nos parece que sigue siendo significativo y además está basado en un compromiso que se realizó, la sociedad medio lo entiende, los de una generación por lo menos, y todavía sigue siendo significativo, ¿no? Pero ahora hay otra manera de que se ha intentado, que se llama el TOS, que incluye no solo lo que es la ayuda oficial al desarrollo, sino otros mecanismos que, por ejemplo, si hay ONGs o desde el ámbito privado que se contribuye a la cooperación, pero que no son fondos públicos, o tal, o que es cooperación con países, pero que no son países de renta baja, con lo cual no puede computar en AOD, pero sí que de alguna manera es cooperación con sociedades o con poblaciones de renta baja en esos países, que son muy desiguales, pues que eso de alguna manera también se pueda contar, ¿no? Y se pueda medir y se pueda analizar, etcétera. Y entonces hay otra métrica que intenta complementar al AOD, que es el TOS. Pero todavía esto está bastante verde. O sea, todavía pocos países lo miden, los que lo miden cogen los datos de aquella manera y bueno, es todo un reto. TOSSD.
Sí, ¿no? eso es. Sí, estoy viendo aquí. Muchas gracias, Arturo. Seguro que si damos tiempo a más preguntas surgen más, pero ya se nos ha puesto casi nada hora de foro y queremos ser puntuales para terminar. Hoy nos alargamos un poquito, pero creo que ha merecido la pena. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo, algunos han dicho en el chat, pues que la parte interesante ha sido una aportación enorme la tuya. Y te estamos súper agradecidos, Arturo, contar en este camino con gente como tú, que nos ilumina, que nos acompaña y que nos da claves también a la gente que estamos queriendo hacer cosas y a veces no sabemos por dónde. Y tú yo creo que tienes una claridad luminosa, ¿no? Aparte de tu experiencia vital. Pues gracias, gracias, gracias. Lo grabamos, lo subimos a YouTube y hoy hemos estado casi 30 personas, 30 en algún momento me parece que hemos estado, pero seguro que después se benefician muchas personas con el vídeo subido a nuestro canal de YouTube. Nos seguimos encontrando en esta tarea de cambiar el mundo. Gracias, Arturo. Pues muchísimas gracias a Gracias, todas. Ha gracias, sido un auténtico placer y mucho ánimo y seguimos en la lucha. gracias, 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 gracias. Saludos, muchas gracias. Saludos, adiós, hasta luego.